Hola Adri, ¿qué tal? Hola amigo, ¿cómo estás? Pues bien, aquí que ya se huele la Semana Santa casi, ¿no? Acaban las fallas, Semana Santa. Así vivís los valencianos, ¿no? Sí, luego el mes de mayo se nos hace como súper largo, ¿sabes? Claro. De repente, y nos quejamos como mogollón. A ver, hoy hemos hecho un inciso antes de empezar el programa canónico, ¿no? Digamos. Hacía un montón que no lo hacíamos, sí. Pues porque los acontecimientos, últimos, para quien no lo sepa, salieron hace unas semanas testimonios en contra del restaurante Noma y del chef René Redzepi, ¿no? Como de malos tratos bastante heavies. Uh-huh. Todo esto lo empezó un ex trabajador de Noma, Jason White. Y bueno, todo esto ha desembocado en un montón de testimonios e incluso en una protesta en las puertas del pop-up del restaurante Noma en Los Ángeles, que iba a hacer, todo esto empezó porque el restaurante Noma iba a hacer un pop-up en Los Ángeles a 1.500 euros el cubierto, $1.500. A alguien le molestó muy fuerte. Alguien, sí, molestó por lo que sea. Y empezaron las protestas. René Redzepi ha dado como un paso atrás, ya veremos qué tipo de paso atrás, ¿no? Esto es, a veces es como, no, yo voy a dejar de ser la cara visible, bueno, pero a lo mejor... Sí, exacto. Lanzó un vídeo en redes sociales, bastante de docu de Netflix, pero bueno, veremos si eso desencadena también en un docu de Netflix, todo esto. Exacto, seguro. Y bueno, pues Quique Gallardo, que es es este cocinero que está empezando con todo el tema de las kitchen sessions, que mezcla cocineros con DJs y mientras los DJs pinchan, pues los cocineros hacen como pequeñas tapas. Y justo él estaba en Los Ángeles porque él es chef privado, digamos, hace diferentes tipos de comidas, experiencias, llámalo como quieras, y me estaba escribiendo con él y dice, oye, pues me quiero pasar un poco por las protestas a ver qué pasa por ahí. Sí. Y nada, y le dije, bueno, pues si te pasas y te da tiempo al volver a España, hablamos un rato. Y nos justo cuentas. Ha dado la casualidad de que ha llegado justo 3 días antes de que saliese el programa. He hablado con él, pero bueno, antes de esto, como noticia de última hora que lo vi ayer en Instagram, ayer es jueves 19 de marzo, Jason White, que en Instagram es Microps Vibes, puso ayer que Noma le había enviado una carta para reunirse con él y con los encabezadores de las protestas. Bueno, y otra de las cosas que también se está hablando es, bueno, si esto va a salir en España, qué parte de culpa tiene el consumidor, qué parte de culpa tiene los comunicadores y la prensa. Y de hecho, bueno, solo hay que ver el propio Noma, ¿no? Que quien lo haya sacado sea gente que no es del propio país, que no es de Dinamarca, hace ver que estas cosas a muchas veces las tiene que sacar gente de fuera de los países. Sí, que necesitas distancia incluso para poder... Sí. Envalentonarte en esto. Sí, porque por ejemplo esto de Noma, pues Jason no sé de dónde es, pero bueno, luego el que lo ha sacado a nivel periodístico es el New York Times. Ha sacado un artículo con 35 testimonios y demás. Pero bueno, vamos a hablar vamos a poner la charlita con Quique y luego ya damos paso a todo el temario del programa. Bueno, estoy aquí con Quique Gallardo, cocinero y biólogo. A ver, vamos a empezar, Quique. ¿Dónde has estado últimamente? Cuéntame un poco. Bueno, pues efectivamente acabo de llegar hace menos de 24 horas de Los Ángeles, que estuve en California. Estuvimos haciendo unos eventos de unas cenas eróticas de San Francisco muy chulas y luego unas experiencias de botánica y demás en Los Ángeles. Y viendo cómo está el mundo y cómo está tan polarizado todo y todas las fakes y bulos que hay de todos lados, dije, oye, yo estoy aquí, tengo que verlo con mis propios ojos y quiero ir a conocer a las personas que están moviendo esta iniciativa. Quiero ver exactamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se pide y también pues cómo está afectando un poco en lo demás, ¿no? El tema del pop-up y cómo eso se está llevando al resto de opinión pública de todo el mundo, básicamente.
Claro, porque tú fuiste a las protestas, ¿el que fue el segundo, el tercer día? Pues sí, porque Los Ángeles es una ciudad monstruosa y el primer día me fue imposible, el segundo también y fue el tercero. Entonces, nada, yo llegué allí y le dije, mira, vengo de España, yo he estado en ese tipo de restaurantes, quiero hablar contigo para ver qué es lo que quiénes sois y qué es lo que estáis proponiendo aquí, qué es lo que sucede. Porque quiero matizar una cosa, eso se ha expandido mucho a toda la opinión pública, se está hablando mucho. No se está hablando de que en cocina echamos muchas horas, de que hay salarios muy bajos o durante mucho tiempo también pues pueden ser prácticas gratis. No se está hablando ni discutiendo sobre si hay mucha presión en estos restaurantes que son de los mejores del mundo. Lo que se está sacando a la luz es unos abusos físicos y malos tratos y algo que es como yo no entiendo cómo hay gente que lo racionaliza y lo ve como dentro de lo normal. Claro, es que lo que está pasando, ¿no? Es que la gente está mezclando temas. Se mezcla, ¿no? Y no, es que si estás en uno de estos restaurantes, claro que vas a trabajar. Yo doy por hecho, yo he estado en muchos de estos restaurantes. He estado en Maido, en el Celler de Can Roca y demás, cuando eran mejores restaurantes del mundo. Claro que es hacer un nivel extremo de excelencia y de presión, pero lo que estamos hablando es una cultura de violencia que, lejos de todo, es una situación de pena hacia el sector también, ¿no? De cómo una persona que es un diamante, de que se ha forjado durante muchos años y ha conseguido cosas increíbles, se ha tenido que retirar de su puesto porque de alguna manera no estaba ejerciendo bien el liderazgo que, en mi opinión personal, tienes que tener cuando te conviertes en un chef, además de esa talla, ¿no? Es triste de alguna manera que lleguemos a esos niveles de excelencia, pero no sepamos gestionar todo lo que conlleva. Entonces lo que queremos, hablando de excelencia y todo, es tener buenos líderes, tío. Gente que esté liderando esta industria y que la gente que salga sea gente íntegra. O sea, por ejemplo, yo llevo casi 15 años trabajando ya en cocinas. Y además de esto, antes, yo estudié una carrera. Entonces, claro, para mí de repente pasar del mundo científico y de la academia a encontrarme la realidad de las cocinas me petó la cabeza. Cuando yo salgo de los primeros restaurantes con 3 estrellas Michelin, a mí se me enseña que tiene que estar todo perfecto y una parte de egoísmo de si a los demás algo les falta, es su puto problema, pero que a ti no te falte nada. Entonces, voy a contar eso, seguro que muchos colegas de profesión se acuerdan de ello, pero vaya, el guardarte cucharas para el emplatado tuyo y las mejores bandejas más planas para hacer la mise en place y no sé qué, y quitárselas al resto de la cocina. Y era como, tío, pero ¿cómo enseñas esto? ¿Qué pasó? Que cuando yo tuve mi primer trabajo de jefe de cocina, bueno, tío, pues yo lo que pasaba era que yo no quería que nadie faltara ninguna cuchara, ninguna bandeja, ningún tupper, ningún nada. Entonces, claro, el ambiente que se crea es, mi trabajo es perfecto, pero yo no estoy siendo compañero con el resto de la cocina. Y se crean unas dinámicas como muy tóxicas y muy feas. Ahora, he estado casi 4 años en Vietnam, he tenido la oportunidad allí de estar de chef ejecutivo, y allí yo tenía un equipo de trabajo de chavales vietnamitas que estaban currando y que les apetecía aprender. Cuando llegaba uno que era un jefe de partida buenísimo y me decía, oye, quiero ser el jefe de cocina. Y yo le miraba y decía, tío, a nivel técnico eres muy bueno, pero a nivel emocional y gestión de la presión, yo no puedo permitir que tú pases a ser un jefe de partida, un jefe de cocina, si estás gritando a tu compañera o estás gritando al de al lado porque las cosas no están saliendo. O sea, me acuerdo que hicimos una sesión de comunicación no violenta dentro de la cocina. En una cocina lo que sucede es que hay muchas órdenes en un periodo de tiempo muy pequeño. Y es todo constantemente orden, pum, pum, pum. Entonces es muy fácil que en cuanto 2 cosas salgan un poco regular, te frustres y de repente pues pegues un grito. Entonces en este caso hubo una de esas situaciones en la cocina y una de las compañeras pues me llamó, me dijo, oye, chef, le está pasando esto, me está gritando. Entonces para el servicio salí con ellos y después, una vez que pasó todo, al día siguiente ya pues senté al chico de alguna manera, al que le había hecho la bronca, y le pregunté qué había pasado. Entonces me dijo que es que me debe poner 3 patatas y había puesto 4. Pero esto es para perder los nervios, gritarla. Entonces hablé con él y dije, tío, me estás pidiendo ser un segundo de cocina, pero no eres capaz de soportar un emplatado mal hecho. Pero yo entiendo que ella lo está haciendo mal si tú no se lo has enseñado bien. Entonces en este caso, bueno, pues a él le hice hacer una serie de documentos para que él entendiera que tenía que gestionar su mal rollo. Lo que no puede llevar eso es abusos, maltratos y demás. Ahora no te puedes imaginar cuando yo estaba en Los Ángeles, la cantidad de gente conocida y gente que yo no conocía que me ha escrito abusos sexuales, tío, tocamientos en cocinas de parte de jefes de cocina y demás hacia mujeres. Una chica me decía, es que yo tenía 30 y pico años y cuando pasó esto me fui de la cocina. Pero es que había chavalitas que tenían 18 o 19 y que aguantaban porque era su sueño ir a la siguiente cocina y tener el siguiente contacto y demás. Entonces creo que hemos aguantado mucho cosas que no tienen que ver con la disciplina. Tú no vas a ser mejor cocinero o mejor cocinera cuando llegues a una cocina y el jefe de partida de turno te diga, oye, los maricones y las mujeres a la pastelería. Y eso pasó hace muy recientemente, eso lo he escuchado yo, delante mío. Entonces yo creo que nos hemos juntado personas que han llegado a una situación de poder
muy rápido, sin tener recursos para poder ejercer bien ese poder, con personas además que estamos en cocina y que generalmente tenemos pues una desventaja y que estamos en una situación un poco más vulnerable que el resto de la sociedad en cuanto a que los cocineros tenemos un día libre que puede ser el lunes, seguramente no tengamos mucha, a nivel económico también, pues gente que no está cobrando, gente inmigrante y demás. Entonces al final, ¿qué pasa? Pues que esta gente soportan mucha más presión de la que cualquier otra persona tendría que soportar. Entonces se junta pues una situación muy vulnerable por debajo y una situación muy abusiva por arriba. Pero hablamos de nuevo de hospitalidad. Tío, que nos dedicamos a la hospitalidad, nos dedicamos al buen trato, nos dedicamos al placer. No jodas, ¿cómo vamos? Tenemos que hacer disfrutar a la gente, tenemos que disfrutar nosotros. O sea, también recuerdo un caso en Francia, un restaurante con 2 estrellas Michelin, imagínate cómo era aquello de militar, guerra, hablamos de hace 15 años. Yo tenía 2 jefes de partida, ¿vale? Yo estaba de ayudante, estaba con los 2. Uno acababa de ascender. La partida no la controlaba del todo, no controlaba bien sus emociones y su gestión de la presión. El jefe de cocina le gritaba a él nos gritaba a nosotros. Pasé a la siguiente partida después, un mes más tarde o 2, y tenía un jefe, no he trabajado con una persona más profesional en mi vida, y el tío era de puta madre. Salías de ahí habiendo aprendido un montón de él, inspirado por él. Y sobre todo, un día me acuerdo que se cortó un dedo, ¿vale? Un cachito de ahí, y no podía currar. Y dije, no te preocupes, o sea, el chef no te va a echar la bronca a ti porque voy a ayudarte con lo que sea, porque tú me has ayudado a mí. Me acuerdo que después de eso, el anterior jefe de partida, el cabrón, me vino a mí a decir, oye, ¿y a mí por qué no me ayudabas de esa manera? ¿Y a mí por qué no sé cuánto? Entonces era como, hay 2 tipos de liderazgos. Entonces están los que saben hacer las cosas y gestionan sus emociones y son capaces de comunicar bien. Y luego hay gente, pues que si fuera por ello seguiríamos todavía en la letra con sangre entra, justificando pues unos abusos que no tienen ningún sentido y que seguramente estas personas sean personas traumadas que han venido de otras ocasiones en las que a ellos les ha pasado, que es como han aprendido. Ahora, como viendo un poco todo lo que ha pasado, me he puesto a ver cuántos chefs maravillosos se han suicidado. Es terrible, tío, la cantidad de chefs que pierden una estrella Michelin y se suicidan. Anthony Bourdain, sin ir más lejos, de cómo contó todas estas miserias, que no las contó para que nosotros las replicáramos, las contó para que dejaran de producirse, ¿no? Que los cocineros hemos tomado sus referencias de cocina como si ser buen cocinero fuera eso. No, para ser buen cocinero tienes que echar 1000 horas en cocina, y tienes que quemarte, y tienes que soportar humillación, y tienes que comer mal, y tienes que drogarte, y al final es como, no, escucha, ser cocinero no es eso. Estamos en otra película muy distinta en la que ser cocinero es una persona creativa, casi que artista, que entiende el producto, enseña a las personas cosas que vienen a los comensales, les hace sentir bien, crea una buena atmósfera. Ya pasó esto. Ahora el cocinero que tenemos del presente es otro y es precisamente el que hay que apoyar porque es el que está creando una industria más bonita, el que está creando un mundo más bonito y el que está de alguna manera protegiendo también los ingredientes y demás. Tú, por ejemplo, cuando hablaste, pues cuando fuiste a la manifestación, te envié un vídeo que subiste hablando con Jason, que sí, es el que empezó todo. ¿En algún momento tú le dijiste esto de por qué lo había hecho en este momento? Si era por el pop-up de Los Ángeles, si fue porque pues él se cabreó al ver eso y ya fue como la última gota que colmó el vaso. Bueno, yo hablé con él y resulta que él me decía que durante muchos años él había trabajado como jefe de la parte de fermentos y de ahí de Noma. Y que él estaba viendo constantemente pues, este tipo de situaciones como muy de maltrato, ¿vale? Y bueno, que él tenía un síndrome de estrés postraumático después de ver esas situaciones y que él todavía escuchaba gritos y escuchaba historias. Y te tengo que contar una cosa, cuando ha pasado todo esto ahora, yo he sentido una historia aquí dentro, tío, que decía, wow, la cantidad de cosas que hemos visto y que hemos vivido y que hemos escuchado y que hemos tenido que mirar para otro lado, mirar para abajo y continuar. Y que son cosas que obviamente nos afectan. Y tenemos una generación de cocineros maravillosos que estamos repartidos por todo el mundo haciendo cosas súper chulas. Y estamos la mitad traumados, tío. Y eso no se puede permitir. Entonces a él, en ese momento, pues le sale esta historia de poder hablarlo. Justamente coincidía que era el pop-up de Los Ángeles, él no estaba ni siquiera allí, él no ha sido porque fuera Los Ángeles justamente, ¿no? Porque también he leído de alguna manera que es porque las condiciones o las políticas en California pues son más estrictas y entonces bueno, él me contó esto, que él estaba todavía obsesionado con cosas que había visto, que no se había perdonado él el actuar y el que sucedían de normal y básicamente que eran cosas muy generalizadas en la cocina y que ahora mismo se empezaban a hablar. Y ya te digo, que allí hubiera 20, 50 personas en manifestación, siendo Los Ángeles, a mí me parece un éxito ya. Pero lo que me parece que hay que hablar y que debatir y poner sobre la mesa ahora mismo es por qué tantas personas en redes sociales ahora mismo están escribiendo a Jason
Están escribiendo a mí, están escribiendo a un montón de gente contando sus historias y por qué esto no se ha hablado antes, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo cuando estaba en el Seller, que era pues en el 2018, 2019, ellos ya sacaron una ponencia hablando del trato y que la revolución de esta generación va a ser la revolución del equipo. Hay otra cosa que es que se habla mucho también, ¿no? de la culpa también de la prensa. ¿Tú crees que también ha tenido culpa la prensa de...? ¿A qué te refieres? Pues hay gente que es como esto, la prensa lo sabía y no lo ha dicho, no han informado tanto como esto sale porque es en el extranjero, no es en España se taparía de alguna forma. Bueno, en España esto salió en 2017, 2016, 2018, esa época. Salieron todos los escándalos de esos tres Michelin que tenían a la gente afinada y sin pagar y demás y todo esto, ¿no? Claro, pero esto va más allá de eso, Claro, ¿no? esto va más allá, pero en ese momento yo recuerdo que sucedió, se hicieron cambios muy pequeños de cuestión de meses, de oye, ya está todo solucionado, se volvió otra vez a lo mismo y no se ha vuelto otra vez a revisar. Entonces, en este caso, es cierto que en todos lados del mundo, o sea, creo que es imposible parar ahora mismo. O sea, el New York Times ha hablado de ello, desde Estados Unidos está hablando, aquí El País, o sea, que salen cosas. Los periodistas tenéis un papel, de alguna manera, creo que de altavoces de la realidad y de lo que sucede. Y ahora mismo lo que está sucediendo es que hay miles de cocineros y de cocineras hablando de esas situaciones que han pasado en los últimos 10 años, 15, 20 años, y que a mí como cocinero me avergüenzan y que yo no quiero que otras personas del sector lo vivan y que me encantaría que la industria continuara porque para mí, vamos, no está reñida la excelencia y la creatividad y el saber hacer con malos tratos. O sea, me quiero negar que para ser bueno en algo tienes que haber sufrido maltrato, tío, no puede ser. Y una cosa que sí que quería añadirte Sí. es eso, ¿no? Que se está hablando ahora mucho, que es, pues por ejemplo, lo que dijo Ferran Adrià de, bueno, haberte ido. Eso sienta mal porque no creo que sea la realidad, ¿no? Y este debate lo he tenido yo. Yo para entrar en el Seller estuve 5 años para entrar. Tuve que pasar todas las partes de aquelarre, que además en esos restaurantes, no sé si lo sabéis, pero te ponen nota. Y te recomiendan unos a otros y si no lo haces las cosas bien, olvídate. O sea, esto para ti no es tengo un máster y he aprobado y tengo un certificado. No, es que tienes que tener una nota y te evalúan muchísimas cosas de la estancia. Te evalúan cómo tienes la habitación, cómo te llevas con tus compañeros, por qué partidas has pasado, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando dejo un salario bueno para irme al Seller porque lleva 5 años queriendo ir. Cuando tú estás ahí y es el mejor restaurante del mundo, hostia, tío, tú no puedes cagarla. Tú no puedes coger y decir, oye, que es que he visto algo injusto, me voy. Tú generalmente te callas, te quedas muy sumiso, haces lo que te pidan, acabas tus prácticas con tu buena nota y te marchas a lo siguiente. Entonces, claro, no es tan fácil porque tú sabes que cagarla en uno de esos restaurantes seguramente sea cagarla en tu carrera profesional. Y eso no todo el mundo se lo puede permitir. Y en mi caso yo soy español y estaba pues en la península ibérica y demás, pero ¿qué hacemos con muchísimos estudiantes internacionales que vienen de México, vienen de Venezuela? O sea, ¿cómo le van a decir a sus familias? Oye, mira, que es que al tercer día de estar aquí es que me han gritado 3 veces y me voy. Eso no es tan fácil. Tú estás de alguna manera en el sitio de tus sueños y no puedes fallarte ni a ti ni a toda la gente que te ha apoyado para estar allá. Entonces no es tan fácil coger y decir, oye, me voy. Lo más fácil realmente es callarte, ser sumiso y acabar de la mejor manera que puedas acabar. Entonces creo que el debate habla de, oye, vamos a cuidarnos mejor, vamos a cuidar a la gente mejor que tengamos al lado y creo que la gastronomía española se merece volver a brillar de nuevo como, oye, la mejor gastronomía del mundo con los mejores cuidados del mundo y los mejores profesionales del mundo. Y ahí es donde tenemos que llegar. Pues nada, Quique, muchísimas gracias. Te veo en la próxima Kitchen Session. Eso es. Bueno, ya lo habéis oído. Cada uno que saque sus conclusiones. Nada, sí que me gustaría decir que tanto la charla con Quique como la entrevista de hoy son más largas y como queremos que os suscribáis a nuestro YouTube. En YouTube las tenéis full experience, ¿vale? Sí. En el podcast están más cortitas para que el podcast no dure 3 horas, pero en YouTube las tenéis enteras. La de Quique la subiremos en un par de días, la de Robert ya, mientras estáis escuchando esto, está seguro 100% subida. Y nada, vamos con el título del programa, ¿no, Adri? Claro que sí, ya toca. Oye, ¿por qué no lo dices tú hoy? Que estoy hablando mucho. Vale, venga, lo digo yo. Sí. La Picaeta, Season 5, Episode 8,
Fermentos y tormentos. Por fin es domingo y ya llega la picaeta. Cógete el vermú y vente pa' la picaeta. Con el Javi y el Adri que ya están por aquí. Y con Ramón y Rocío la picaeta se va a venir. Ya está aquí para ti. ¿Qué tal? Oye, muy bien, ¿eh? ¿Lo he hecho bien? Yo creo que podemos ir, ¿no? Cambiando. Podemos ir rotando. Me ha Sí, gustado. sí. Ay, me he sentido genial. Sí, pues venga, ya más días lo haces tú. Bueno, pues temita de moda. 2 temas de moda, ¿no? Hemos tratado, aunque uno nos gustaría que no estuviese de moda, pero... Total. Pero bueno. Y hoy tenemos un invitado que es muy friki, que sabe muchísimo. Pero hablando de frikis que saben muchísimo, ¿no? También. Exacto. Con nuestra friki de confianza, ¿no? Vamos. Pues vamos con Rosy. Es Rocío, la que hoy habla de vino. Es Rocío, la que hoy va a descorchar. Hola Rocío, ¿qué tal? Hi. Hola. Pues mira, estoy que me quiero dar de baja de marzo. Están siendo unas semanas complejas cuanto menos, pero bueno, de trabajo, pero bueno, muy contenta, estoy agradecida de tener trabajo, de trabajar de lo que me gusta, así que me voy a callar y porque habrá gente que seguramente esté peor que yo. Que hoy ¿qué nos traes? Porque el invitado de hoy, pues tenéis lazos. Tenemos lazos, sí. Es una más de mis personas favoritas. Hombre, ¿cómo no? Bien. ¿Cómo no? No, bueno, pero Robert es verdad que le tengo muchísimo cariño, mucho aprecio. A mí me encanta hablar con Robert porque Robert no está sesgado dentro. O sea, el mundo del vino es un mundo muy endémico, muy de comernos las pollas unos a otros todo el rato. Entonces, a mí me encanta cuando viene gente de fuera que no tiene, que no está sesgado, que no le ha influido nada de lo que nos ha influido a nosotros. Y te hace preguntas como desde otro punto de vista y sobre todo que son como genuinas, o sea, que son preguntas como que no te las esperas y que te descolocan y que te hacen pensar un montón. Entonces a mí me encanta y si hay algo de lo que hablamos con Robert muchas veces es como todo esto que pasa dentro del vino que muchas veces pues no se habla, ¿no? Que son todos estos procesos bioquímicos que son, pues bueno, cuanto menos interesantes. Entonces, el programa de hoy va de esto, ¿vale? Va un poco como de... Yo hablo muchas veces de muchas cosas de lo macro, pero muy pocas veces hablo de lo micro. Entonces, hoy voy a hablar de lo micro. Es verdad que es loco. O sea, lo del vino es loco, porque si nosotros pensamos en el vino, normalmente pues pensamos en el viñedo, pensamos en la variedad de uva, pensamos en los enólogos, en los viticultores, pero al final como el proceso un poco clave que transforma el zumo en vino ocurre a una escala muy pequeña, o sea, una escala microscópica. Sin todos estos microorganismos, el vino simplemente pues no existiría. Entonces, durante miles de años, la gente hizo vino sin saber realmente qué estaba ocurriendo. Sabían que, bueno, si tú cogías un racimo de uvas, ¿no? Y le dejabas ahí, las apretujabas un poco y dejabas ahí, ¿no? Que aquello reposara, al cabo de un tiempo empezaba a burbujear, se calentaba y finalmente, si tú te lo bebías, eso que se había calentado, te ponía como contento. Es más, de hecho, hasta el siglo XIX muchos científicos pensaban que la fermentación era una reacción química espontánea, es decir, que el mosto cambiaba de forma natural sin intervención de organismos vivos. Esta idea cambia completamente cuando hay un científico francés que empieza a estudiar el vino con un microscopio, que es una figura clave para entender la fermentación, que es Louis Pasteur. En el siglo XIX muchos vinos franceses se estropeaban enviándose de un lado para otro. Estamos hablando ya mediados del siglo XIX, ¿vale? Tenías que enviar el vino de un lado para otro porque había que dar de beber a la iglesia, que eran los que estaban todo el puto día bebiendo. Entonces, estos vinos pues se ponían malos, se estropeaban. Entonces, bueno, el gobierno francés, en un acto, ¿no?, como de intentar cuidar sus vinos, pide a Pasteur que investigara como el problema. En plan de, oye, ¿qué está pasando aquí? Cuando Pasteur empieza a observar el vino con el microscopio, descubre que el líquido está lleno de microorganismos, de levaduras y de bacterias. Y a través de, bueno, pues muchos experimentos, él demuestra que la fermentación no es una reacción química espontánea, sino un proceso biológico. Es decir, las levaduras son las responsables
de transformar el azúcar en alcohol. Claro, esto imagínate, esto fue la hostia, en plan de cuidado, que ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, la fermentación alcohólica, que es la fermentación más importante, ¿vale? Durante el proceso de la vinificación, es cuando el azúcar se transforma en alcohol. Es decir, los azúcares principales que están presentes en el mosto, ¿no?, de la uva, que son la glucosa y la fructosa, pues durante la fermentación las levaduras metabolizan esos azúcares y producen etanol y dióxido de carbono, es decir, alcohol y burbujas. Y luego, a ver, es verdad que aparte del alcohol se generan muchos otros compuestos, ¿vale? Secundarios que influyen además como directamente en los aromas del vino. Son aromas muy volátiles, los alcoholes superiores. Entonces al final todo esto contribuye a que el vino sea muy complejo. Y uno de los factores que es más importantes durante todo este proceso es la temperatura. Entonces, en vinos blancos sí que es verdad que se suele fermentar a temperaturas más bajas para como que todos estos aromas frescos no se vayan. Y los vinos tintos, pues con estas temperaturas más altas necesitamos como extraer color y el tanino, que tanto nos gusta, ¿no?, de las pieles, que tanto te gusta, José Ramón. Ese tanino se consigue con temperaturas muy altas. Tanino. Tanino. Luego, mira, hay una cosa que ahora para todos mis consumidores de vino, para todos mis entusiastas que van a escuchar mucho cuando van a alguna feria, cuando van a ver algún productor o tal, que es cuando se habla de levaduras autóctonas o levaduras seleccionadas. Las levaduras están en todo nuestro ecosistema. Están en la viña, hay un montón de levaduras, en la bodega. Es un microorganismo que se encuentra naturalmente pues, en la piel de las uvas, en las bodegas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el mosto después de prensar la uva, estas levaduras se empiezan como a multiplicar, a tener orgías de levaduras. Entonces, en condiciones sin oxígeno, sí que es verdad que empiezan a fermentar los azúcares, producen alcohol y a la medida que aumenta la concentración de alcohol, pues muchas levaduras se mueren, me refiero, porque al final la levadura lo que hace es que come azúcar, caga el alcohol, pero llega un momento en el que no hay ya más para comer o no puedes comer más. Te has muerto. Entonces, ¿por qué digo lo de levaduras autóctonas versus levaduras seleccionadas? Porque esto a veces es como una herramienta ya casi de marketing, ¿sabes? En plan de, no, son levaduras autóctonas, indígenas, que están presentes en el viñedo. Esto va mucho como en el relato de los vinos naturales y tal. Esto significa que durante la fermentación, o sea, que se arranca la fermentación sin tener que añadir levaduras externas. Os puedo decir que la gran mayoría de las bodegas tienen levaduras seleccionadas y las utilizan para los arranques de fermentación. Porque el arranque de fermentación es el momento más frágil del vino. Es donde está todo ahí como... Y hay veces que por muchos factores el vino no arranca a fermentar. O porque no haya levadura suficiente, o porque la levadura que hay está un poco dormida. Entonces lo que se hace son como pies de cuba, que es literalmente, bueno, pues tú tienes tus levaduras seleccionadas, las diluyes ahí un poquito con un poco de vino, se lo echas al depósito y aquello empieza, ¿no?, a burbujear. A mí esto no me parece una cosa mala. A mí, por eso digo que cuando escuchéis el relato de levaduras autóctonas, bueno, no, ¿vale? Pero que no os penséis que es que las levaduras seleccionadas son malas o algo. Tú, si eres de los que seleccionas levaduras que le echas a tu vino porque están seleccionadas porque quieres que tu vino huela a plátano, piña y mango, smoothie número 3 de café especialidad de la calle Bravo Murillo, pues a lo mejor... Entiendo que no estás respetando mucho como el terroir, ¿no? O tu origen. Y ya está. O sea, me refiero, la enología es quimicefa. O sea, tú puedes literalmente hacer lo que tú quieras en la bodega para que tu vino tenga más acidez, más azúcar, que sepa a plátano, que huela a fresa, que tenga este color. Entonces, cuanto menos influyas en este proceso, pues no, más estás respetando un poco, ¿no?, tu medio, tu origen. Pero bueno, esto es un debate para tener con una botella de vino en medio. Luego hay otro término que aparece mucho, que es la fermentación maloláctica, que esto es un término bastante de cuñado. La fermentación maloláctica, o sea, es una fermentación que ocurre después de la fermentación alcohólica, que lo que pasa aquí es que hay unos microorganismos responsables que no son levaduras en este caso, sino que son bacterias lácticas, de ahí que sea maloláctica, y estas bacterias transforman el ácido málico, que es un ácido que encontramos de manera natural en el vino, en ácido láctico. El ácido málico tiene una acidez mucho más agresiva, mientras que el ácido láctico es como mucho más suave. Entonces, como resultado de esta maloláctica, el vino se va a volver como mucho más redondo y menos punzante en la boca. Este proceso, pues, ¿qué pasa? Es bastante común, muy común en vinos tintos y también se utiliza en algunos blancos para, pues, por ejemplo, sobre todo
blancos con una acidez que tú no puedes beberte, pues seguramente sí que pasen por esa segunda fermentación maloláctica. Pero una vez más, no es un criterio de nada, simplemente es una acción del enólogo para llegar a un resultado final. Luego hay otra cosa que también basta. Es que todo esto es que el vino es una cosa de cuñados, cuidado. Y yo entiendo que la gente se vaya a los bares de vino modernos y beban, pues eso, kombuchas, ¿no? Porque claro, es que mira, este siguiente término que yo he pensado es la crianza sobre Elías. Pues otro término que diría José Ramón en plan de hoy voy a pedir un vino que ¿tienes algún blanco con crianza sobre Elías? ¿Sabes? Que es como, cuidado, que ha llegado el Master of Wine. Son términos que son enológicos y que se han convertido en herramientas de marketing y en herramientas para vender tu vino más caro, tío. La crianza sobre Elías es una cosa muy fácil. Es decir, ¿qué son las lías? Las lías son los restos de levaduras que quedan en el vino después de la fermentación. Entonces, en muchos vinos, estas lías no nos interesan y se eliminan como rápidamente. Por ejemplo, los vinos tintos. No vas a ver nunca un vino tinto en crianza sobre lías, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí hay un proceso que se llama autólisis, que es un proceso que, por ejemplo, se estudia mucho en champán, porque el vino pasa mucho tiempo con estas levaduras, ¿vale? O en los vinos de Jerez, con el velo de flor. Es decir, todas estas, en estas levaduras hay unas células que se descomponen y que liberan unos compuestos que nos van a aportar mayor volumen en boca y como más cremosidad y más textura. ¿Dónde se usa la crianza sobre Elías? Normalmente en vinos blancos que han fermentado en barrica y que queremos darles como más y más y más. Pero que no es un criterio que tú digas, no, es que mi vino está en crianza sobre Elías. No, bueno, si tú quieres que tu vino sea barroco, si tú quieres que tu vino tenga volumen, tenga textura, tenga grasa, pues entiendo que dejes, ¿no? Que le dejes con las lías ahí todo el tiempo que tú quieras y que aquello se convierta en eso. Pero si no, no. O sea, hay muchos vinos que se elaboran sobre Elías. A mí lo que me jode es que la etiqueta de la botella ponga crianza sobre Elías y tú vendas tu vino normal a 15 y el de crianza sobre Elías a 23. Y luego, la que más se ha usado para esto, por supuesto, ganadora absoluta, es fermentación en barrica. ¿Qué pasa con la fermentación en barrica? Pues que aquí al final ya tenemos el aporte de la madera, toda esa microoxigenación que va pasando por la barrica durante el proceso de la fermentación y, bueno, pues esa interacción, ¿no?, que al final tiene el líquido con el medio, que es la madera. ¿Qué nos puede aportar esto? Bueno, pues textura, complejidad aromática y como un poquito más, pues esto, más barroco, más todo. Entonces, bueno, yo personalmente, a mí me gusta mucho más un vino que ha fermentado en un medio neutro y que a lo mejor luego sí que está criado en madera, pero que la fermentación en madera, o sea, tienes que tener muy claro como tu estilo de vino para, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que los vinos que han fermentado en madera o han criado en madera necesitan botella. La fermentación en barrica, la crianza sobre lía, la crianza en madera, sí que necesitan luego como, oye, pues un tiempo de botella y de reposo. Sí, sí. Entonces, bueno, que no os las den con... Que no nos engañen. Que no se engañen. Entonces, pues bueno, simplemente yo hoy, fíjate, no había traído ni vinos recomendados. Pues nada, pues no pasa nada, Rocío, porque el anterior recomendaste un montón. Está bien recomendar, pero está también muy bien saber a qué decir que no. Pues mira, ya está, no recomiendo. Exacto. Claro que sí, a tomar por culo. Así que nada, eso os cuento, que espero que este episodio sirva un poco para entender qué es la fermentación, qué pasa, cómo se comporta el vino y que si tenéis alguna duda, pues que la busquéis en Google, que para eso está. No me mandéis mensajes al Instagram, por favor. Que ya me veo... Ya me veo a la gente en plan de, oye, perdona, es que he visto que has escrito sobre la crianza sobre Elías. ¿Me puedes recomendar 3 vinos con crianza sobre Elías por menos de 15 euros? Oye, por favor. Me refiero, yo os amo, ¿eh? Os amo a todos. Os amo a todos mis oyentes y los oyentes de la picaeta. No, sí, os amo porque estáis escuchando y venís a Albariza. Pero, hombre, hay que saber cuál es tu sitio. Stop ya los mensajes directos, que os voy a bloquear a todos. Por favor. Bueno, Rocío, pues nada, ¿qué nos vas a cantar? Pues mira, he descubierto un perfil en Instagram, bueno, yo no, lo ha descubierto Juan Carlos, que es un chico que hace como versiones flamencas de temas como mundiales. Buah, y el otro día hizo una versión de
de Michael Jackson. Smooth Criminal. Ana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ana? Ana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ana? Ana, ¿qué te pasa? Ana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ana? Ana, ¿qué te pasa? Ana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ana? Iconic. Para todos Ay, ustedes. pues nada, Rocío, te queremos muchísimo. Oye, os amo. Besos. Adiós. Te queremos, bebé. Y a vosotros también, oyentes, aunque no lo parezca. Es la entrevista con expertos. Donde encontrarán cosas de expertos. Bueno, Adri, volvemos a estar en mi casa. Sí, Le se nos hemos está pillado- quedando como un buen set. Le hemos pillado el gusto. Hoy nos visita alguien que teníamos ganas que nos visitase. Sí, tú tenías ganas de venir. Shh, no hables aún. Afirma con la cabeza. Bueno, pues Preséntanoslo. nuestro invitado de hoy decidió dedicar su vida a domesticar bacterias, criar mohos con cariño y convertir el tiempo en sabor. Divulgador, formador y sin duda uno de los grandes nombres en España cuando hablamos de fermentación. Tiene un libro que se ha convertido en la Biblia de muchos y otro en camino que seguro que volverá a dar mucho que hablar. A pesar de tener un podcast gastronómico desde el que pretende hacernos competencia, bueno, podemos decir que hoy se sienta con nosotros un buen amigo de nuestro programa, Robert Ruiz. Bienvenido a La Picaeta. ¿Qué pasa? Como bien hallados. Oye, ya sabes ¿Cómo cómo... ¿Te sabes con qué tienes que empezar o te tenemos que hacer la pregunta? No sé, la de qué cené, ¿no? Ah, muy bien. Pues mira, ayer comí caliente, ¿sabes? Que es raro, o sea, porque yo normalmente si estoy en casa como una tostada y ya está, pero ayer cené con 2 colegas y fui al Grasshopper, que es un ramen que está cerca de mi casa. Buen sitio. Ay, me apetece un ramen, Javi, para este... Plato típico catalán Sí. y madrileño. Sí, realmente hay más sitios de ramen que, vamos, en Barcelona seguro. Sí, sí. Total. Bueno, nosotros siempre empezamos, aunque tú también eres cocinero, pero siempre empezamos a los cocineros a preguntarles qué es lo primero que cocinaron y lo último. Sí. Entonces, a ti te vamos a preguntar qué es lo primero que fermentaste y qué es lo último que has fermentado. Pues mira, las dos. La primera de todo, yo empecé a hacer cerveza en casa, eso con 14 años. Entonces, eso fue como mi primer. Sí, sí, o sea, Consumo hay responsable. los dos lados de la fermentación, que es gente que empieza por el lado más nutricional, que empieza a hacer kimchi, chucrut, por temas de probióticos. Yo empecé con el alcohol. Que empezaste querías beber. Exactamente. Después ya me pasé al buen lado. O sea, bueno, o no, o al contrario. O al malo, quién sabe. Eso, la cerveza, haciendo cerveza en casa con 14 años, con un colega, por el hecho de estar en clases esos de biología, de una levadura come azúcares y lo convierte en alcohol y CO2. Y empecé haciendo. Entonces me puse a hacer. O sea, eras un puto fricazo. Sí, en este caso sí. En este caso ¿Y sí. por qué hablas en pasado? Pues porque ahora está mejor visto. Exacto. Y el último es de un vídeo que saldrá la semana que viene, que he fermentado mi libro. Eso sí, muy bueno. He hecho, al final, para el nuevo libro, ahora tenemos el nuevo libro que ya ha salido a la preventa, que es el de Conservar, hemos fermentado el libro de donde he hecho todos los apuntes de las correcciones y todo esto, todo el primer manuscrito, pues le he puesto unas enzimas para que rompa la celulosa y lo que es un tipo de hidrato de carbono complejo, lo convierta en simple para que una levadura se lo coma. Entonces hemos hecho una bebida alcohólica de papel y luego eso lo hemos destilado. Que la gente no lo haga en casa, porque entre que la celulosa puede dar muchos alcoholes también no bebibles y que hay tinta por allá, ¿sabes? Entonces, es eso, es simplemente por el hecho Es de... complicado, ¿no? Exacto. Lo de dice como experimentar. si la gente lo fuese a hacer en casa. Sí, no Bueno, creo pero que, por si acaso, no creo que nadie si fuera a alguien se hacerlo. muere porque ha visto a alguien haciendo un vídeo que no tiene responsabilidades El aquí. típico día tonto, ¿no? Que te pones a Que fermentar. te pones a fermentar un libro, Y huele a nuevo. Sabe así al libro nuevo. ¿Sabes, no? El olor este de libro nuevo. No, sabe a tinta, tío. Sabe a tinta y a piña a la vez. Que está bueno. Pero al final la levadura pues le da parte de los aromas. Y en este caso te sabe a piña. Bueno, qué fuerte, qué fuerte. Sí. Y bueno, ¿cuál es tu entrada en el mundo de la gastronomía y en qué momento se tuerce, ¿no?, hacia el mundo de la fermentación? O sea, fermentación, eso, desde los 14 años siempre he ido haciendo. Entonces, yo cuando estaba estudiando en bachiller ya estaba trabajando los fines de semana en una pizzería, lavando platos.
Entonces ya allí la idea era estudiar cocina. O sea, después de acabar el bachillerato, pues estudiar cocina. Y estudié cocina y ya ahí también hacía cerveza un poco mejor que la primera, que también era una puta mierda. Pero se veía, ¿no? Entonces siempre he estado, incluso cuando he estado de cocinero siempre he hecho cosas. Cuando ya empecé un poco más como a profesionalizar, fue en 2014 o así, me fui a Islandia a trabajar. Entonces ahí empecé a hacer hidromieles, empecé a ver que todo un poco se mueve bajo las mismas lógicas, la fermentación. Después en Suecia lo mismo, después estuve en Formentera como cocinero también trabajando y hacía ya mis mierdas varias. Entonces, o sea, siempre no ha habido un momento como que a partir de los 14 yo ya empecé y en paralelo estaba en cocina. La cosa es que la cocina lo dejé para emprender un proyecto dedicado a la fermentación, pero lo dejé sin querer dejarlo, realmente, o sea, me fue llevando hacia allá. Sí. Y la echo de menos, realmente. Y hace poco ha salido la polémica esta de Noma. Queríamos preguntarte, claro, si tú viviste momentos jodidos en cocina. Sí, es que también me hace mucha gracia la polémica de Noma, que es como a sorpresa de nadie. O sea, nadie que haya estado en cocina es como... Ah, ¿en serio, Noma? Hacía estas cosas. Es como que es una cosa que no sorprende a nadie. Si es más, me acuerdo un documental de los primeros que grabaron de Noma y tal, que sale Redzepi metiéndole una bronca a su mano derecha tal cual, pero de estas duras, que ahora seguro que si se coge el clip se viraliza. Porque es eso, es que ya se ve. O sea, y el maltrato en la cocina ha estado desde siempre, que yo creo que se justifica un poco por temas de la presión de un servicio, porque está, más después otro cúmulo de cosas de convertir, de que la cocina no era una profesión que la gente quería ser hasta un poco mi generación, hasta la generación del bully, un poco cuando empezó como a explotar y eso, que se convirtieron un poco como en rockstars, pero hasta entonces la cocina no era un oficio atractivo. Entonces la gente que tenías allá con un proceso súper militarizado y esto, pues sí, es duro. Y yo he tenido la primera experiencia que tuve en un restaurante de estrella Michelin, que fue justo al salir de la escuela y tal, me contrataron como jefe de partida de carnes y pescados. Completamente no tendría que yo haber estado allá, porque era justo había salido de la escuela y que en una escuela no te enseñan a hacer una mierda, realmente. O sea, te enseñan a picar verduras, pero después producto y materia que se trabaja en esos restaurantes, pues tampoco ves tanto. Y fue durísimo, o sea, fue durísimo. Es de las peores experiencias, vamos, Vietnam, completamente. Pero de cosas completamente denigrantes. O sea, había el chef principal, el otro chef, el que estaba más todo el día a día, el segundo de cocina. Cada cual peor que el anterior, pero fatal. El segundo de cocina llamaba a los de prácticas por números. 1, 2, 3, 4. Y es bueno, ahora tú eres 1. Venga, tú cuando te vas mañana, vale, pues el que entre contigo será el 1, el otro el 2, el otro 3, el otro... Así, cosas así. O sea, la despersonificación por completo. Y a mí me llamaba Ferran, porque había estado en la Wikipedia y estuvo durante siempre llamándome Ferran. ¿Por qué? Pues el hecho de esto. Y ya es esa mentalidad de despreciar a la gente. Y de estas varias con estos jefazos. Después los jefes de partidas entre nosotros, pues todos nos llevamos súper bien. Muchos de ellos han sido y siguen siendo colegas míos, pero vamos. Y también pienso eso como a posteriori. Yo ya tenía 21 años, que era un pipiolo. Yo estuve 6 meses en el puesto de trabajo y fue el que duré más en todo un año. Pasaron 6 personas por mi puesto. Y lo raro es que yo hubiera aguantado, porque lo mismo, si a mí me pilla con un poco más de edad y experiencia, yo allí no habría aguantado. Era un poco la parte esta de, bueno, tienes que aguantar porque tienes que aguantar y esto te curte y tal. Y bueno, sí, te curte, pero a qué con todo lo que te erosiona, pues no merece la pena, sí, realmente. Sí, ¿sabes? ¿A costa de qué? Claro. Sí, es lo que decía, que le entrevistaron a Ferran el otro día y decía, ¿no? ¿Por qué no se va la gente? Y es como... Me he escuchado esa entrevista. O sea, el bully cambió muchas cosas, pero estas cosas no las cambió. Incluso a lo mejor potenció de cierta manera, ¿sabes? Es que es muy a quién le estás preguntando, ¿sabes? Realmente una generación, no a la nueva generación, sino a la generación anterior, por lo que sea, todo el mundo se va a justificar como victimizar al propio maltratador de cierta manera, te van a hacer este discurso, ¿sabes? Entonces, bueno... Bueno, ahora a finales de abril vas a sacar un nuevo libro con Conservar. Aquí tenemos sobre la mesa tu obra Fermentar. Sí. ¿Qué aprendiste de tu primer libro y qué aprendizaje estás llevando ahora en el proceso de hacer el segundo? Claro, yo hago cursos de fermentación ahí en Barcelona y al final el primero fue un poco vomitar el curso largo que tengo. O sea, es 4 días enteros de 8 horas, entonces es un poco la clasificación y el índice de cómo hacer cosas en casa y entender un poco como Matrix, en plan ver caer los números, entender que todo es un poco lo mismo y realmente tener un jardín y fermentar es lo mismo, que es hacer crecer cosas. Entonces siempre vas a jugar con los mismos parámetros. Una planta es pues la luz, humedad, pH del suelo, pues aquí es un poco lo mismo. Es de dónde saca el azúcar,
azúcar, cómo se alimenta, si necesita oxígeno, si no necesita oxígeno, el microorganismo, y hacerlo progresar. Entonces, un poco como entender esas bases. Para mí fue un poco, en este caso, vomitar y buscar, en este caso, una editorial. Nos lo íbamos a autoproducir nosotros y por casualidad me compré un libro debajo de mi casa en una librería y tal, me gustó mucho y vi que todo el maquetado y todo lo había hecho una editorial de Barcelona. Y les envié un mail, me contestaron en plan, hola, quiero escribir un libro y tal. Y me dijeron tal cual, me contestaron diciendo, pues mira, a nosotros nos interesa esto. Y así es como surgió este libro. Entonces fue un proceso súper bonito, y a la vez esa inexperiencia de un poco de los dos lados. Ellos sí que tenían como la experiencia ya hecha, pero pues eso, de trabajar ya con alguien, de intentar buscar un método para hacerlo, estuvo súper guay. Entonces el segundo libro lo hago con la misma gente, con la misma editora. Entonces 5 años después, el nuevo libro, que es conservar, es realmente todo lo que no se ve aquí. Aquí es hacer crecer microorganismos y en el otro es matarlos por completo. Entonces aquí es microorganismos que te van a ayudar a que algo se conserve, que es la fermentación en sí. Yo siempre lo digo como pudrir de forma controlada. Conservar es justo lo contrario, es hacer que nadie crezca, no quieres que aparezca ahí absolutamente nada. Entonces todas las técnicas que el humano ha desarrollado para que ahí no crezca nada. Pueden ser deshidratados, ahumados, el aprovecharnos de productos que ha dado la vida para poder hacer que cosas se almacenen, por ejemplo la grasa, sumergir cosas en grasa, sumergir cosas en azúcar, sumergir cosas en miel y productos, diferentes, hacer que las cosas te duren. Entonces, si este era un poco el libro de la vida, el otro es el libro de la muerte, ¿sabes? Es un poco la segunda cara. Entonces ha sido realmente un proceso súper guay, el hecho de yo ya tener un poco más de soltura al escribir, ellos que también tengan más experiencia. Entonces me lo he pasado realmente muchísimo mejor en este segundo libro que en el primero. Justo ahora no hablabas de sumergir, pero también es el secado. Es un tipo de conserva. Sí. Polos opuestos, ¿no? Como el introducirlo en aceite, sí, y todo lo contrario, que es dejarlo secar. No, es que al final haces un poco lo mismo, ¿eh? Cuando tú lo estás poniendo en miel, también lo estás deshidratando. Pero en este caso no es por aire, es por un proceso, por osmosis. Es igual que ponerlo en sal, lo estás secando, pero porque en este caso está en contacto de un químico. En el azúcar lo deshidrata de la misma manera casi como la sal. Entonces, por presión osmótica, deshidrata. Entonces, realmente es eso, es explorar todas las maneras que el humano ha hecho de que algo te dure. Y el entender el por qué un vino te dura más que una uva, o que la grasa del cerdo no se pudra, pero un chuletón sí. Entonces, entender estas lógicas del por qué algo puede hacer que crezca vida o no, ¿sabes? Entonces el humano esto se ha dado cuenta de 1000 maneras y de formas muy distintas. Entonces ha jugado con la diferente climatología que ha tenido, los diferentes métodos en sí. Entonces, al final, por ejemplo, cuando tú matas a un animal grande y lo tienes que conservar, es búscate la vida para hacerlo. En España, ¿cuándo se hacen las matanzas? En invierno. ¿Por qué? Porque puede ventilar mucho mejor, es menos temperatura, entonces lo vas deshidratando poco a poco y se puede hacer en piezas grandes. Pero eso tú no lo puedes hacer en piezas pequeñas de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en sitios donde no tiene una temperatura tan baja como es España, en invierno, pues tienen que buscarse de otra manera. Entonces, por ejemplo, el problema iba a ser el mismo, pero ellos lo que hacían era cortarlo lo más finamente posible y lo colgaban como quien tiende la ropa. Entonces lo ventilaban de esa manera. Otros lo ahumaban. Ahora que he estado en el Amazonas, pues han sido diferentes ahumados y ves los mismos tipologías de ahumados, ya sea en el Amazonas peruano que en Vietnam, en las montañas de Vietnam y tal. ¿Por qué? Porque son climatologías un poco similares, tienen las mismas temperaturas, el mismo tipo de humedad. Entonces lo guay es poder ver esos patrones que de cierta manera se repiten en distintas culturas y que al final todos los humanos han tenido el mismo problema, que es que tienes que comer 3 veces al día y no todas las estaciones del año te van a dar los mismos tipos de productos. Qué listo. Si tuvieras que como definir para muy dummies qué es un fermento y qué es una conserva, ¿cómo lo darías? Una conserva es... Simplifícalo muchísimo. Sí. Una conserva es que algo que tú te quieres alimentar te dure mucho tiempo. Ya está. Entonces, realmente poner algo en una nevera es una manera de conservar, de frío. El congelar algo también lo estás conservando. Al final es que algo te dure más cuando tú te quieres alimentar de ello. Entonces, cuando tú estás conservando, lo que quieres es que nadie se coma tu comida. Técnicamente es esto. En este caso es que nada que sea como invisible a tus ojos, que son microorganismos, se coma tu comida, entonces que no se te pudra, ¿vale? Cuando tú estás fermentando, lo que estás haciendo es que microorganismos se coman tu comida y tú comerte ese resultado.
Es decir, es un método también de conservación la fermentación, pero por ejemplo cuando tú tienes un zumo de uva, ¿sí? Lo pones en unas condiciones concretas para que un microorganismo coma el azúcar y lo convierta en alcohol. Ese alcohol hace que eso se conserve. Entonces, la fermentación, a mí me gusta decirlo un poco como es pudrir de forma controlada. Es decir, tú haces que microorganismos concretos coman para tú aprovecharte de ese resultado. Entonces, la fermentación, para mí, es el cúmulo de técnicas biológicas que hacen esto. Es decir, igual que cocinar no es un verbo que al final lo que hace es coger de otros verbos, puede ser aliñar, puede ser cortar, pues fermentar es un poco lo mismo, es hacer crecer microorganismos. Entonces a partir de aquí hay un montón de tipos completamente distintos, pero en todas se busca un poco lo mismo, que es hacer que las cosas duren. Uh-huh. Y hablando de tu libro, ahora está de moda la fermentación, ¿no? Sí. Y salen un montón de libros de fermentación, de Koji, de... ¿Por qué deberían comprar el tuyo? ¿Qué tiene que no tienen los demás? Bueno, a ver, al final, o sea, el mío fue el primero en habla hispana escrito por un español, realmente. O sea, ya había traducido El arte de la fermentación, que es el que yo más recomiendo para que la gente se introduzca en el mundo de la fermentación, porque es un poco el quitarte el gusanillo de entender un poco las cosas, y es un tío que escribe extremadamente bien, que es Sandor Katz. Y eso, y después había el libro un poco del Noma, de la guía de las fermentaciones del Noma, que a lo mejor no lo recomiendo tanto como primer libro, porque es un libro mucho más técnico y que son cosas que tú no te va a costar más hacer en casa. Entonces el mío es un poco entender todos los procesos desde cero, intentar ver un poco lo que hablamos de Matrix, ver cómo se estructura absolutamente todo en el mundo de las fermentaciones. Entonces es un poco ver que el hacer una cerveza, hacer un vino, hacer un kimchi, hacer una kombucha es absolutamente igual, es hacer comer microorganismos. Entonces tú partiendo de agua y azúcar puedes hacer una bebida alcohólica, o puedes hacer una bebida probiótica que te mejore la flora intestinal, o puedes hacer algo que te realce sabores como un vinagre. Entonces es saber qué es lo que quieres hacer y ver que una cosa es lo que es decir, qué microorganismos comen y qué es lo que te da, y el otro es el rol que tú le vas a dar. O sea, la kombucha no es un refresco, eso es un rol. Que si tú la kombucha lo utilizas para cocinar, deja de ser un refresco y lo estás utilizando como un caldo, Entonces, darte cuenta un poco de esto. Entonces, para mí, en mi libro y un poco también en Latinoamérica, ahora cuando he estado, claro, era muy guay porque a ellos les ha llegado el mío como de los primeros. Entonces, la gracia es que con el tiempo pues se ha consolidado así un poco como uno de los grandes libros de la fermentación, que eso está muy guay, porque hace 4 años ni de broma me lo hubiera esperado. Ahora hay un montón de libros de fermentación, y es verdad, y es una cosa que está como muy de moda, y yo siempre he oído un poco de los libros de recetas. O sea, es que libros de recetas es eso, ya los tienes todas las recetas por internet. O sea, para mí yo siempre digo que, por ejemplo, en el mío, las recetas son ejemplos de lo que se te ha explicado en el capítulo. Entonces, no son recetas para que imites como tal, ¿sabes? Son recetas para que entiendas el proceso y que son ejemplos un poco bajados ya a tierra con una receta, pero ya está. Entonces, es darte cuenta un poco de esto, el por qué se han hecho unas cosas y no se han hecho otras. El darte cuenta, por ejemplo, que un embutido es igual que hacer un queso, es igual que hacer un tofu y es igual que hacer incluso un chocolate, ¿sí? Que es al final tienes una proteína, la tienes que cuajar y después lo deshidratas, y los métodos son un poco los mismos. Entonces, una morcilla y un queso técnicamente es casi lo mismo. Bueno, hablaros un poco también de Janus. Sí. Bueno, este es el proyecto un poco que deriva de Love Ferments, de toda la parte de la escuela. Y entonces la fábrica de Love Ferments, que es un poco donde hacíamos las kombuchas, era nuestro obrador, escuela, fábrica. Pues la parte de la fábrica ahora está en Gélida, en un pueblo en las afueras de Barcelona, y la parte de la escuela al final pues la hemos movido en un local ya propio en el centro de Barcelona, en el Born. Queremos que este espacio sea un espacio realmente, pues eso, de debate en cuanto siempre al entorno de la gastronomía, que ahora hace poco vino los Alvarizos, vino Rocío y Juan Carlos, sí, a hacer un curso allá, pues eso, en este caso de crianza biológica y oxidativa, tal. Entonces yo hago los cursos que siempre he hecho en Love Ferments, que son los cursos de fines de semana de cómo hacer kombucha en casa, cómo hacer kimchi en casa, cómo hacer vermut en casa. El curso largo de 4 días, que es un poco el que la gente más me conoce y que vienen gente de todos lados. Y después, ahora, entre semana, pues hacer eventos, hacer cursos muy, muy específicos. Gente que conocí en el Amazonas peruano, pues han venido aquí a hacer una charla porque pasaban por aquí. Entonces, una charla con cata de productos de el paiche, que es un pescado enorme del río Amazónico y tal, que hacen embutidos con ellos. Ahora en febrero, en marzo, vamos a hacer un
un vino de un libro que lo escribió en catalán, de cómo falsificar vinos cuando no era un delito, cuando no habían DEOs, que son libros que propulsaron precisamente a las DEOs. En un momento donde la gente ya empezaba a viajar y era como, hostia, si yo tengo una pequeña bodega, pues ¿cómo se hacen los vinos en Rioja? ¿Vale? Pues le pongo más madera, le pongo tal, me pongo tal. Entonces empezaban a imitar vinos, estilos de zonas. Entonces es un libro que es la risa, porque es como, ¿cómo hacer un vino blanco sin uva? Un poco de alcohol, agua, ácido tartárico, sal, no sé qué, tal. Entonces, claro, la idea es hacer esto con algún sommelier y poner una cosa similar a un vino tradicional. Entonces darlo de probar. O sea, cosas como muy curiosas en este caso. Vamos a hacer otro de medicinas, directamente de cata de medicinas. Aún remedios medicinales que eran de base alcohólica, cómo han evolucionado y que aún te puedes encontrar en la farmacia, como el agua del Carmen. El agua del Carmen, si preguntáis posiblemente a vuestras abuelas madres, era un remedio medicinal hecho para mujeres, para curar las cositas de las mujeres, ¿sabes? Y se vendía así, que es la risa, la publicidad de los años 20, que dice, cura la histeria, cura, ¿sabes? Entonces hacer cata de estos tipos de productos, porque son bebidas alcohólicas en general. Sí. Y con tu viaje por América, subiste un reel diciendo que ibas a abrir un bar. ¿Qué ha pasado con eso? Sí. La idea sigue, ¿eh? A ver, lo del bar es una cosa que voy a hacer antes de morirme, estoy segurísimo. Entonces, hace unos años vino un chico de México a hacer el curso largo y se fue. Entonces, ahora el año pasado estuve 1 mes y medio en México y este tío me hizo un poco así como de anfitrión y fue súper guay, nos hemos hecho muy colegas. Y le dije que como que tenía en mente ya, después de viajar por Latinoamérica, y eso de que, por ejemplo, el concepto de coctelería wine bar, tú ves un cóctel y tú no sabes en qué país estás. O sea, tú ves una foto y todo es el vaso transparente, un hielo cuadrado, todo hecho con un milk punch o cosas así, y tú no sabes realmente en qué sitio estás. Entonces han perdido completamente una identidad, la coctelería nacional, realmente, o identitaria de una zona. La única podría ser la coctelería tiki, por los vasos, un poco, ¿sabes? Pero es eso, entonces... ahora, pues eso, que las coctelerías que hacen, pues producto de allá, pero después tanto la técnica como todo lo que rodea, herramientas y técnicas, realmente se ha estandarizado, se ha globalizado y ya está. Pasa lo mismo en cocina, que tú ves las presentaciones, el tipo de lo que hay, vale, producto de proximidad, pero utilizo técnicas como el koji o utilizo técnicas de tal, que es... lo pongo como un poco en duda. Entonces la idea es abrir como un bar ready to drink de bebidas ya como prehechas, coctelerías, pero que aparte que los productos sean de allá, pues que expliquen un poco más, tanto el tema del tipo de vajilla, el tipo de ambiente y tal. Entonces la idea de esto, el primero, es que sea en Oaxaca. Pero claro, también lo quiero hacer de una manera que no sea el hombre blanco de fuera queriendo hacer cosas de allá y el negocio allá. Entonces ya es el tipo de negocio, la idea es que lo lleve siempre gente de allá, que toda la inversión sea de allá y que yo sea un poco como un asesor externo, que el concepto principal y tal sea mío, pero que después tanto inversionistas, trabajadores y todo sea de allá. Porque no quiero, porque predico yo mucho con el gran problema que tiene Barcelona, por ejemplo con el turismo, con esta globalización. No replicar al final. Exactamente, no quiero como tener que ir a un país más pobre a hacer las cosas que hacen, ¿sabes? Que Ya, aquí ya. irlandeses, estadounidenses, etc., ¿sabes? Ahora comentabas lo del vino y antes decías lo de las recetas estas de las falsificaciones. Tú eres muy vacilón con el mundo del vino. Sí. Sí. Pero a la vez te apasiona el mundo del vino. Sí, hombre. Cuéntanos un poco esos dos lados del mundo del vino, el que te gusta y el que no te gusta. El que rechazas. Sí, no, a ver, a mí el vino me encanta. Y al final es cultura nacional de fermentados completamente viva, ¿sabes? Y ojalá otras culturas en sí hablen del vino, de sus propias bebidas fermentadas, igual que se habla del vino. Que eso es un poco lo que hablo. O sea, bebidas en Latinoamérica como la chicha, el pulque y todo esto, por temas coloniales, se dejó de hacer una disciplina que podría haber sido igual de digna que un vino. De todo el know-how y todo el pensamiento que hay detrás, ¿sabes? De querer, pues eso, reivindicar una cultura o hablar un poco como del terreno, del suelo, desde la tierra. Entonces, eso es la parte que a mí me apasiona y todo el conocimiento. Al final, en el mundo del vino se ha hecho todo, o sea, se ha hecho muchas cosas. Pero
a la vez, dentro del mundo del vino se habla desde muchísima soberbia en general, ¿no? De que es como lo mío es lo mejor y lo demás es una mierda. Y todo lo que no sea vino es una mierda. A mí me han dicho muchas veces esto, de catas con sommeliers. Mola, porque los sommeliers en general que más saben, o los enólogos que más saben, es una gente que suele apreciar Que tiene la mente más abierta. el trabajo que suelo hacer yo en cuanto a cosas de dar de probar o cosas así, y los que ves un poco que realmente justean más son los que se hablan más soberbios y que lo ven como una mala práctica en general, otra cosa que no sea el vino, cuando realmente es riqueza cultural igualmente. Entonces, claro, dentro de lo que hay en el vino siempre se habla un poco como esto está bien, esto está mal, y se habla un poco desde el punto de vista de que todo el mundo es una modelo, ¿sabes? En plan de tiene que ser esto así, así y tal. Y cuando yo en general, el cómo yo veo los fermentados en general es esto tiene X propiedades. Es decir, que tú no lo entiendas como tu estándar de belleza no significa que sea peor. Y eso pasa con las bebidas. Cualquier sommelier que va a probar el pulque o que va a probar la chicha en los Andes, que es un maíz malteado y fermentado, que es como una sopa babosa, con burbujas, cosas así, medio alcohólica, lo va a ver que eso tiene bret, tiene no sé qué, ¿sabes? Entonces lo ve desde un punto como muy soberbio en vez de ver qué función ha hecho en esa zona, el por qué es así. Por eso el mundo del vino, sobre todo de nuevas generaciones, o con Juan Príncipe, por ejemplo, teniendo conversas, o con los Alvarizos, con Rocío y Juan Carlos, mola mucho porque al final ellos también les han criado como nuestra escuela, pero tienen otro tipo de pensamiento mucho más moderno en sí, ¿sabes? De ver las cosas no desde el esnovismo afrancesado, sino realmente desde el pueblo, de lo que es un vino realmente en cuanto a bebida ritual, en cuanto a bebida social, en cuanto a lo que ha supuesto en cuanto a cultura. Y claro, a mí me gustan un poco los parámetros del vino, de cosas que se prohibieron cuando se hicieron legislaciones del vino, que esto es la risa. Tengo un manual que me compré del 1933, antes de la Guerra Civil, del gobierno de la Segunda República, dando a los agricultores buenas praxis del vino, ¿sabes? ¿Para qué? Pues para estandarizar tipologías de vino y cosas así. Pero claro, eso realmente es un poco que está restándole también a cosas que se han hecho de toda la vida, ¿sabes? Que no es ni bueno ni malo. Es lo mismo, entra el acero inoxidable porque en Francia entra tal cual y todo hacerlo con acero inoxidable entra. Entonces hay muchas tipologías de vinos que sí que se han perdido. Entonces lo que ahora son los vinos naturales son tipologías de vinos que habían antes. O sea, que son tipologías de cosas con menos intervención, mucho más libre, y que al final el bodeguero lo que está haciendo es como guiarlo como un pastor, y sabiendo que esto cada año va a ser completamente distinto y tal. Entonces, claro, es eso. Yo siempre hablo de que hay un elefante en la habitación en el mundo del vino, que es que nadie habla de las levaduras en general. Todo el mundo habla de el terroir del vino, de la tierra, de la albariza, de no sé qué, del por qué crece tal, lo que es el azúcar, y después te hablan de ya la maduración, de la ponemos en barricas a madurar durante 3 meses con las lías o no sé qué tal, pero nadie te habla del proceso que te hace el bicho, ¿sí? Que es el que te hace el alcohol y el que te lo va a guiar, y el donde tú puedes jugar de muchas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, quien habla un poco de levaduras o quien indaga más es para también estandarizar, no es para un I+D positivo, sino es un I+D más de la estandarización y la economía, que otra cosa, ¿sabes? De que todas las añadas te sepan igual, utilizas levaduras killer, que son unas que te matan a otras sacando no sé qué, y eso son cosas un poco que se desconocen. Entonces, esto le explica en la película al sommelier, y el sommelier le explica la película al cliente. Entonces ya es el juego del teléfono, así mal contado. Por eso yo siempre me gusta mucho más hablar con gente que realmente está en el campo, porque son los que saben del vino, tío. Los sommeliers dicen cosas. Los del campo es lo que lo ven allá. Son los que saben y lo viven, claro. Los que lo tocan realmente y los que saben cómo funciona realmente. El sommelier es una figura que viene de la cultura alta francesa, de decirte, pues esto, tómalo, tal, tal, tal. Y eso se ha estandarizado. Pero para mí, todos los sommeliers tendrían que ser enólogos. Tendrían que estar en bodega, en general. Esto es un poco mi opinión. Un poco... Sí. Y en tu posición de ser una persona muy conocida por sus kombuchas, sí, pero a la vez ser un defensor o simpatizante de las bebidas alcohólicas, ¿qué opinas un poco de esa tendencia ahora a las no bebidas alcohólicas?
¿O cómo lo ves? Mira, yo cuando empecé o sea, todo el proyecto yo lo empecé justo hace 10 años, en 2016-2017, y era un poco dirigido a los restaurantes gastronómicos para que cambiaran el maridaje, que no todo fueran vinos. Es decir, la gastronomía había cambiado muchísimo después de la revolución del bulli y tal, menús degustación y todo esto, pero el introducir bebidas en medio de otras cosas que no fueran vinos, que pudieran contar otras historias. Después del cierre del bulli, abrieron restaurantes que lo que hacían era mucho reivindicaciones de otras culturas y que tú pudieras viajar. Pacta, que era peruano, Hoja Santa, pero el maridaje era todo vinos. Entonces, ¿qué sentido tenía esto? ¿Sabes? Me estás en un restaurante peruano tal cual y me estás poniendo vino. O ahora en Latinoamérica, cuando he ido. Porque al final, ¿a quién se dirigen? A gente rica, que tienen un paladar más estandarizados para alrededor de todo el mundo. Y eso, o sea, tú te vas a Hong Kong, a gastronómicos o ahora en Vietnam y los sitios caros son todos iguales y está hecho para europeos y estadounidenses realmente, con una gastronomía muy así. Incluso, si te fijas, incluso la gastronomía en la película de Parasites, esta de coreana, la gastronomía de los ricos, de la clase alta, es igual que una de Estados Unidos o una de España. Tienen patata bonilla. Por eso hay un estándar de ricos en general, de la gastronomía de la riqueza. Entonces, la idea era bajar bebidas a esto, a posibles restaurantes gastronómicos e intentar reivindicar otras cosas que se están perdiendo. O sea, el hecho de que se hayan industrializado la cerveza o el vino ha hecho que muchísimas bebidas que habían en Europa se hayan perdido por completo, por no poderles llamar vino o vinos especiados o cosas del estilo. Entonces, una cosa no quita la otra. Entonces, esta tendencia nolo, para mí, de no alcohol, está muy bien. La cosa está de que para lo que pienso es que la gente quiere... Lo que se está intentando ahora, ¿no?, es hacer un vino que sepa vino pero que no tenga alcohol. El rol en sí del vino es un rol. Entonces, tú esto lo puedes sustituir. Es decir, un vino sin alcohol es un refresco. Eso será, bueno, si te lo tomas después de irte al gimnasio y no sé qué y te bebes eso, pues eso va a ser un refresco, ¿no? Pero si te lo tomas en una cena tal cual, con una copa, no sé qué, tal, con tu pareja, pues eso ahí es el rol del vino. Entonces, por ejemplo, las kombuchas nuestras, tenemos las de latte, tenemos las de botellas, y era un poco este perfil un poco más gastronómico, más suave, con una burbuja muy lisa, ya pensado en este rol, ¿sabes? En el rol del vino de esto acompaña una comida en una cosa relajada, entonces ha de ser más ligera, ha de tener esto para potenciar más temas alimentarios que no algo muy potente que se bebe por sí solo como sería un refresco. Es que al final la gracia es que el paralelismo, por ejemplo, del alcohol y de los encurtidos, o sea, hacer pepinillos en vinagre es igual que hacerte un limoncello. Técnicamente, el cómo se piensa es igual. Lo que uno tú lo pones con vinagre y el otro lo pones con alcohol. Pero ¿cómo hace que esté más bueno? Lo reduces con agua y azúcar. Y ya está. Igual que, por ejemplo, la tendencia de los quesos veganos. Claro, para mí, perfecto, pero el problema es cuando lo intentas imitar demasiado un queso, porque habrán cosas que no lo va a tener en cuanto a estructura. Es ¿para qué quieres eso? ¿Sabes realmente? Es para mí mucho más interesante utilizar pastas de legumbres o cosas así y después madurarlas como si fuera un queso. Y te encuentras cosas súper interesantes. Nosotros hemos hecho la salsa de romesco de los calçots, que le hemos convertido en un queso vegano con el penicillium del camembert y todo esto. Entonces, eso, tú en una tabla de quesos lo puedes poner igual y no decir, no, es un queso vegano de tal. Es una pasta de almendra y avellana y que lo estás poniendo en el rol de la tabla de quesos. Entonces, es para mí ahí lo interesante, de que son herramientas. La cosa es cuando la gente, no, quiero un vino, pero ¿qué tal? Y bueno, a ver. Bueno, pues yo creo que con todo esto que estamos hablando, está claro, ¿no?, que los fermentos están de moda, ¿no? Y tú que estás en Barcelona, ¿te beneficia para todo esto estar en una ciudad así? ¿Crees que es algo que le interesa al turista en cierto modo? Es que Barcelona es una ciudad un poco que para unas cosas muy bien y para otras muy mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora lo que me estoy encontrando con los cursos es que, por ejemplo, el curso largo, la gente casi toda viene de fuera. Lo raro es que sea gente de Barcelona. Entonces viene de España o de Europa. Entonces, el curso largo, que son 4 días, que aún así es pasta, acaba siendo lo más barato. De lo que vienen a hacer, acaba siendo lo más barato el curso, porque una noche en hotel está a 150 euros la noche, no sé qué. Entonces es como, es una manera que también me perjudica, de cierta manera, que hay mucha gente que querría venir al curso y que no se lo puede permitir por cómo están los precios en Barcelona, ¿sabes? Entonces, es un poco eso. Yo ahora estoy bastante quemado de Barcelona, te tengo que decir. Después de haber vuelto del viaje largo en Latinoamérica, dije, a tomar por culo. Me voy a Colombia a bailar cumbias, ¿sabes?
Y ya está. La verdad ¿sabes? es que te pega todo. Sí. A montar una granja en el Amazonas allá, Sí, sí, plantando sí, sí. yucas y convirtiéndola en vino. Totalmente. Sí. Y bueno, estabas justo hablando de los cursos, claro. Ahora, otra de las cosas que está creciendo un montón es todo el tema de la formación, ¿no? Cada vez hay más formación, toda ella privada. Sí. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Te ha perjudicado también? Pues, o sea, yo en casi todas las universidades privadas, en Barcelona y fuera de Barcelona, he hecho cursos y me han contratado por clases, pero eso no quita que para mí me parezca bastante estafa en general, ¿eh? Las formaciones. Sí, me parece un negocio piramidal, Sí. mal gestionado en general, porque al final... O sea, yo ya cuando yo estudié grado superior, porque aún no cuando yo estudié fue el primer año donde creo el Basque hizo la carrera de 4 años y tal. Entonces, primero de todo, la gastronomía es una profesión que es una profesión. O sea, tú tienes que tocar el producto. Entonces, es como si a un carpintero te hablan durante 4 años de la madera y de la tipología, de no sé qué tal, pero no han tocado madera en su vida. Entonces, es una cosa que tú tienes realmente que tocar material y tocarlo realmente, no 2 meses de prácticas que te envían a trabajar tal cual, sino el empezar a trabajar, o sea, y poco a poco ir evolucionando. Entonces, si a eso le sumamos lo mismo, que todo esto está siendo privado, y al final todas las universidades, ya tanto en público como en privado, es el negocio, o sea, se ha convertido en un negocio en sí, cuando la educación no tendría que ser un negocio, tendría que ser algo que todo el mundo pudiera tener accesible a esa información. Entonces, que te estén comprando másteres a 10.000, 12.000, 15.000 euros para estar 8 meses en una ciudad y tal, para mí me parece absurdo, pero al final, ¿quién está empezando a comprar todas estas cosas? Casi todas las universidades privadas de gastronomía son latinoamericanos con pasta que vienen a ser alumnos. Entonces es como ellos lo ven como un logro, salir de su país a estudiar en Europa, donde hay 3 estrellas Michelin, en no sé qué, no sé cuántos, pero para mí me parece que es la gran estafa a Latinoamérica, en general. O sea, en universidades privadas en su país pueden costar incluso más, entonces muchos de ellos vienen aquí porque lo encuentran como incluso barato. Y ese para mí es un gran problema de la educación en la gastronomía en general. Todas las escuelas o universidades, todas son privadas. Las públicas, muchas de ellas también no dan el tallo por diferentes motivos, por el tipo de profesorado que tienen, porque al final están contratando muchas veces a alumnos que se van a hacer como oposiciones en vez de contratar a lo mejor a cocineros que han tenido una profesión durante mucho más tiempo, que saben más. Entonces ahí es complejo. A mí cuando me llaman, yo voy, yo cobro y hago mi trabajo. Pero vamos, yo enseño y yo hago cursos y tengo un curso eso de 4 días, de 30 horas y tal. ¿Hace falta un máster de estos durante 8 meses para ser tal? Bueno, pues yo te doy herramientas que después la gracia es que tú en tu casa empieces a hacer y a gestionar, ¿no? Exactamente. ¿Podría convertirlo esto en un máster a 12.000 euros y tal? Sí, pero por ejemplo yo nunca he querido vivir directamente solo de las formaciones. Cuando yo empecé eso con los ferments, cuando tal cual, era porque siempre había querido vivir de producto, porque las formaciones tienen el gran problema ese, que es un poco el pez que se muerde la cola. Yo cada vez que consigo un cliente sé que lo voy a perder. Entonces, ¿qué tengo que hacer todo el rato? Intentar bombardear para atraer a gente y atraer a gente. Entonces, ¿dónde va a ir casi todo el presupuesto? En marketing. ¿Y qué pasa en estas universidades privadas? Que casi todo el presupuesto, ¿dónde va? En marketing. No va en tener a los mejores profesores, no van en pagarles lo mejor para que sean las mejores hornadas de profesores que puedas tener, como tal, y dejar, no, es que tenemos este profesor porque le hemos traído de tal. No. Acaba siendo meleuristas puteados, que al final lo que quieren es una vida normal con conciliación laboral que no te ofrece un restaurante, y eso. Entonces es como, de cierta manera, triste, porque al final lo ves que todo acaba siendo marketing. Y muchas críticas de gente que yo he hecho clases en universidades privadas, de alumnos, es esta, en plan de, hostia, yo he pagado tanto y no me estoy dando algo a la altura. Exactamente. Entonces eso. Después de esta entrevista no sé si me van a volver a llamar, pero me iré a Latinoamérica, que ahí está mejor. Ahí no se escucha mucho la picaeta. Igual, ¿no? Bueno, vamos a entrar en un bloque así un poquito curiosidades del mundo de la fermentación. ¿Cuál crees que sería el mito, el mayor mito que hay en torno al mundo de los fermentos? Que no te hace rico.
Eso seguro. Sí, ya te digo, vamos. 100%. Esto, que eso es la otra también, algo se pone de moda y la gente se piensa que te puede ganar la vida de ello, y es eso, o sea, no. O sea, yo considero que soy como de las personas más reconocidas en temas de fermentados y vamos, soy un mileurista puteadísimo, viviendo, subsistiendo, comiendo ratas en Barcelona, ¿sabes? Porque las puedo fermentar y hacer embutidos de ellas, ¿sabes? Pero ya está, sobrevivido así, ¿sabes? O sea, una, yo creo que es el que la kombucha no puede tocar metal o cosas estas, ¿sabes? O sea, un kefir de agua, estas de las que circulan por foros de internet. Puedes ponerlo en plástico, en vidrio, cosas de estas, y también en acero inoxidable, que es un tremendo material. Esta es una, después que todos los fermentados son probióticos. O sea, el vino también es un fermentado y no es probiótico, ¿sabes? Entonces, hay muchos mitos de diferentes lugares, yo creo, tanto del mundo tanto alcohólico como del mundo más nutricionista probiótico. Y eso, y después las exageraciones típicas de noticias de que la kombucha cura el cáncer y cosas de estas, ¿sabes? Que no es así. O sea, hay probióticos, los probióticos son una cosa que te puede mejorar la flora intestinal y tal, pero vamos a relajarnos con informaciones de no sustituyas las pastillas contra el SIDA por kombucha, ¿vale? O sea, no. Por favor. Tu médico sabe más, ¿vale? ¿Cuál ha sido tu mayor éxito fermentando algo que pensabas que no iba a salir, y al revés, y algo que pensabas que iba a salir de puta madre y fue un auténtico desastre? A ver, es que al final, si tú sabes la lógica de fermentar, todo en general te sale bien. Lo único que te puede pasar malo es que, o sea, el bien y el mal en la fermentación es que uno te mueres y el otro no. Entonces, si tú lo haces bien, mal, no suelen salir las cosas. Después es que te guste más o te guste menos. Por ejemplo, esta del libro, pues yo no me esperaba que supiera tanto a tinta química. Pero, a ver, he puesto un libro a fermentar, ¿sabes? Es lo que hay. Y cosas bien, una que hicimos, que está guay, fue un estofado típico de ¿cómo se llama este? De Cataluña, que es el trinchat de la Sardaña, que es patata, col y panceta, que se hierve y se fríe después y te queda así como la crostita esta de la patata frita. Pues a eso, que normalmente se sirve como un timbal con un aro de estos metálicos, al cual le hicimos que hacer el hongo del camembert. Entonces quedaba como un queso por fuera, lo ponías en el horno, la grasa se empezaba a fundir, tú la abrías y te hacía como un culán de ¡buah! Era eso guapísimo. Entonces esa, o ahora una que se ha viralizado bastante, el conejo con fuet. Esa está guay, porque le hicimos que hacer el hongo que tiene el fuet fuera, la parte blanca, que la gente no sabe que es un hongo. Muchas veces se piensa que es azúcar o harina o no sé qué. Lo hicimos que hacer en un conejo. Entonces el conejo lo deshidratamos y hicimos que hacer el hongo este. Estos son un poco así los curiosos. Bueno, un vinagre balsámico que hice con Powerade. Este también estuvo chulo. O sea, es el refresco, este azul, el Powerade, que le pusimos un poco de la madre de un vinagre. O sea, como un SCOBY y tal, que empieza a transformar azúcares en alcohol y ese alcohol después en ácido acético. Entonces, eso tal cual, que poco a poco también se fue evaporando, entonces quedaba con una melaza que era como un vinagre balsámico, pero en este caso de Powerade. Y ahora que dices que estás tanto con el tema del fuet, se dice una cosa que es que la relación entre el semen y el fuet. Sí. ¿Eso es real? Sí, o sea, huele muy similar. Si has olido un fuet, te recuerda toda la adolescencia. Pero ¿sabes por qué es esto? Eso posiblemente porque sé que, o sea, muchos hongos al final sacan enzimas destructoras a tope que para poderse alimentar. El koji, por ejemplo, es uno de ellos, o el camembert y tal, entonces empiezan a destruir cosas. Posiblemente este hongo pues tenga rompa algo de forma similar o tenga algún tipo de proteína similar que a la vez desprende este tipo de olor. Y tú muchas veces hablas también de la relación de los fermentos en diferentes puntos del mundo, pese a no estar conectados, sí, esos puntos. La gracia es que siempre las fermentaciones vienen por una necesidad. Nadie hacía fermentados porque quería, sino era la necesidad de intentar conservar. Y hablo en el nuevo libro que para mí, siempre en yacimientos arqueológicos y tal, se habla en el neolítico, ¿no? Como la revolución agraria de cosechar o el tener animales. Eso es un método de conservación. O sea, hablo de que realmente la fermentación ha sido también un impulsor a estos cambios. Entonces se habla del conreo y se habla de la ramadería, pero nunca se habla de la fermentación como un hecho de una domesticación de microorganismos. Y ha sido igual de clave para el desarrollo de la humanidad. Entonces,
Al final son métodos de conservación. Y lo mismo, depende de tu climatología, pues tienes un entorno u otro. Entonces puedes fomentar que crezcan más cosas u otras. Es decir, por ejemplo, todos los quesos generalmente con moss te las vas a encontrar que son típicos de zonas húmedas, de zonas... ¿Por qué? Porque el deshidratarlo cuesta más. Entonces crecían esto de forma inconsciente. En cambio, sitios donde haya mucho más sol, donde haya mucha más ventilación, más temperatura, sueles ver que eso cambia realmente y que no hacen quesos, por ejemplo, tan añejados. Y lo mismo pasa con los embutidos. Todo lo que son piezas grandes te lo encuentras de España hacia arriba, de piezas grandes curadas en sal y cosas así. En Latinoamérica no te encuentras nada de esto, o los quesos frescos en Latinoamérica, todos son frescos, no hay quesos madurados. ¿Por qué? Pues porque se pudre. Entonces tienes que buscarte la vida porque no puedes hacer los métodos, por ejemplo, que puedes hacer en España. Al final Latinoamérica ha sido colonizada por españoles, pero no hacen embutidos y quesos como se hacen aquí. ¿Por qué? Porque es que no podían hacerlos. Básicamente es el hecho de que todo viene por el hecho de que tú lo que quieres es conservar las cosas y que no se te pudran. Entonces búscate la vida. Hablando de cosas que no quieres que se te pudran, Sí. Nos han dicho Me gusta cómo introduces eso. que tú quieres que te entierren en miel. Cuéntanos esto. Esto ha sido Sandra, ¿no? Sí. Y cuéntanos esto y también nos han preguntado que si has cambiado de idea y ahora prefieres que te momifiquen por lo del secado. Sí, bueno, es que en el nuevo libro hablo de que la momificación, hacer momias y hacer embutidos es lo mismo, es secar carne. Entonces, la gracia es que la momificación ha sido casi un impulsor para poder hacer mejores embutidos, porque el problema era más grande, porque es una pieza más grande, tienes que desviscerar, entonces búscate la vida para hacerlo, y en este caso la momificación es conservar a una persona y eso, cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces, ya entender el por qué las cosas se pudren y que se pudren desde las vísceras o desde la piel. Entonces te encuentras cosas guapísimas de historia. Entonces lo de embalsamado con miel es que cuenta la leyenda que Alejandro Magno lo embalsamaron en miel, que eso nunca se ha probado, pero fuentes griegas y romanas hablan de eso. Y lo que hablamos, esto, a partir de leer eso, digo, hostia, pues vamos a curar cosas en miel. Entonces cada vez estoy cogiendo piezas más grandes, de ponerlas en miel e irlas curando de la misma manera. Hasta llegar a ti, ¿no? Hasta llegar a mí. Sí, sí. Hombre, a mí eso es como... Molaría hacer algo eso para tu herencia o algo así, que si la quieren te tienen que poner un vasija transparente en miel y tú ahí como un huevo, ¿sabes? Flotando de los Simpsons, ¿sabes? Algo así. Siempre presente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora nos han dejado una pregunta para ti. Vale, sí, Hola Robert, ¿qué tal? Soy yo. Oye, mira, que ahora que estás ahí en el podcast de nuestros hermanos mayores, pues he pensado en que, yo también querría hacerte alguna pregunta. Y mis preguntas son, mis incordios, son dos. Una, ¿podrías explicarles tu teoría del carrito? Y segunda pregunta, ahora que estás ahí en Madrid, ¿podrías pasarte por casa de mi madre y pillar un tupper de croquetas y te lo bajas esta tarde? Bueno, oye, que vaya bien. Besos a todos. Chao. Ay, es la mejor. Qué maja es Sandra. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién es Sandra? Decirle a mí Bueno, que es Sandra Sandra. es tú. Bueno, di tú quién es Sandra y quién es para ti Sandra. Hazla llorar tú a ella. Preséntala. Sandra nos conocimos en la Fundación del Bulli hace 10 años y nos caímos como súper bien y fuimos perdiendo poco a poco el contacto, pero más o menos manteniendo un poco de conexión una vez al año. Y después, eso, hace como... Cuando ella dejó la fundación y tal, hace como... ¿Cuándo empezamos Gastromovidas? Ahora unos 4 años. Y le dije, guau, tío, grabamos un podcast, porque al final ella me explicaba muchas mierdas de su trabajo, de cosas que eran interesantes, y yo de ella, lo mismo, ¿sabes? O sea, era un poco así, digo, de esto nos ponemos ahí unos micros y empezamos a hablar. Y eso ha servido como excusa de ahora ser, vamos, partners in love, ¿sabes? Partners in crime. Total, que es eso, que ahora lo que nos da pereza es grabar el podcast, pero con ella nos estamos hablando cada día por WhatsApp, o sea, claro. Como un matrimonio casi, tal cual. Entonces, Me has contado a qué Sandra, se dedica. Ella es arqueóloga, especializada en... bueno, eso lo voy a decir mal o algo así, porque ella me va a después meter la bronca. Ha hecho excavaciones en Creta o no sé qué, también desde la perspectiva feminista de una aldea de no sé qué época, bueno, en Creta, sacando polvo allá a vasijas y cosas. Ahora se va a enfadar por esto, pero... y ahora está coordinando 2 proyectos en la UPF,
UPF, bueno, en una universidad pública, que molan un montón los dos La proyectos, Universidad porque uno Pública de es en Creta. las Islas Marianas, que es unas islas que están entre Estados Unidos y Japón, por allá. Sí. Hay unas islas súper pequeñas que fueron los españoles con el único afán de colonizar porque no habían recursos. Entonces, intentar desde la perspectiva de la arqueología explicar todo esto. Entonces mola muchísimo. Y otra es unas excavaciones en el Caribe, de lo mismo, en una islote en el Caribe que hacían intercambio de cabras, de no sé qué tal, intentarlo todo esto a través de los yacimientos, pues explicarlo. Y escribió el libro del Bulli de las civilizaciones. Ha escrito dos, ha escrito tres, que uno creo que aún no ha salido, que es el del Paleolítico y Neolítico y después el de las civilizaciones. Y tiene uno, creo, de época moderna y tal. Sí, Está sí. por salir, vale. Sí, ya estuvo cuatro. Bueno, ¿y la años. teoría del carrito qué es? Hostia, la teoría del carrito es... yo tengo muchas teorías. Entonces, la teoría del carrito es que, igual que tú tienes una edad física, ¿vale? Que tú llegas a los 120 años como mucho, ¿sí? Bueno, ya te gustaría llegar a los 120 años, a los 100 años. Tú tienes una edad mental que el último paso es la locura. Es decir, que si tú fueras inmortal como un vampiro o algo así, tú acabarías demente, loquísimo. Entonces, la cosa está de que cuanto más cosas te pasen en tu vida, más loco te vas a hacer rápido, ¿sí? Es decir, una niña actriz, Amaya Montero, ¿sí? Le han pasado tantas cosas a sus 20 años que ya está un poco para el arrastre, ¿sabes? Y entonces yo tengo la teoría de que cuantas más cosas te pasen en general, la locura te viene antes y puede venir por diferentes cosas. O sea, puede venir de cosas de esas de que dices, ¿cómo ha llegado esta persona a hacer esta cosa? ¿Sabes? ¿Cómo ha llegado ahí? Eso es porque a lo mejor le han pasado muchas cosas y ha llegado a esa demencia de hacer cosas raras, que puede acabar en la cárcel, puedes acabar en, yo qué sé, tirándote por un puente, o puedes acabar de mil maneras. Esa es la teoría del carrito. Ya está. No es tan impresionante. ¿Por qué Claro, se ¿y por llama qué el carrito? Porque me pasa muchas veces que cuando voy al pueblo con colegas, ellos me ven como que en Barcelona pasan muchas cosas y tal, y me ven como, este tío va a perder la cabeza en 2 días. Entonces, claro, yo veo a la gente que está muchas veces con un carrito en la calle gritando y haciendo como así. Entonces, es un poco eso. Es como que ellos no han avanzado tanto del carrito, el del carrito ya está en ese nivel de demencia brutal. O sea, como que el carrito es la última fase. Es la última ¿no? fase. Entonces, la última fase es ir con un carrito. Exactamente. Igual que si tú te pinchas heroína, pues vas a acabar una edad física, pues a lo mejor muerto de viejo a los 45 años, pues en el carrito es que te pasen muchas cosas. Que te pasen muchas cosas, acabas en esa locura, ¿sabes? Esa es la teoría del carrito. Macaulay Culkin llega al carrito a los 15 años. Amaya Montero a los 25. ¿Sabes? Es un poco así. Pues oye, tiene sentido. Mola, me gusta, la voy a usar. Sí. Vale, vamos con algunas recomendaciones. Cuéntanos cuál es el restaurante que más te ha sorprendido en los últimos, no sé, el último año. A ver, este año tuve esto de cosas guays de haber comido en un restaurante que pensé que nunca podría haber comido, que es Central, en Lima, ¿sabes? Y me gustó bastante, la verdad. Que hacen cocina, al final fue el mejor restaurante del mundo y eso, pero al final es un restaurante que está muy lejos y que cuesta mucha pasta. Pero tienen un spin-off suyos que está en Cuzco, que se llama Mil, que también está dentro de los 50 Best y tal, y se come súper bien. Es que no sé, es que se come muy bien en muchos lados, ¿sabes? Entonces, si tengo que recomendar Algo más cerca. ya. Es que en Barcelona, el Grasshopper, el que fui ayer a cenar, este es de los sitios de confianza. O Bar Joan, que es el que tengo desayuno ahí casi cada mañana, que es dentro del mercado de Santa Caterina. Es de los sitios pocos que hay familiares en este barrio, en el Born. Y después todo el barrio chino de Barcelona, que está por Arco del Triunfo y tal, que es donde hay casi todos los restaurantes chinos, ahí voy un montón, porque es de los sitios que... o sea, creo que los chinos han sido la última inmigración de trabajadores puteados que han venido a España a intentarse ganar la vida. Entonces, recomiendo el Da Song o el Chenji, los dos en carrer Alibey. Buenísimos esos. Súper. ¿Y tu tapa favorita y dónde comerla? Venga, como catalán te diré las bombas de la Barceloneta, tío. Esta es la única tapa documentada hecha en Cataluña. Bueno, en Barcelona y en un barrio específico es la Barceloneta, que es lo mismo, de inmigrantes puteados andaluces que llegan en los años 70 y empiezan a abrir bares y hacer un poco lo que traían de zonas del sur de España, y ahí se inventa esta tapa, que es al final como carne, como una boloñesa con patata, y de eso haces una bola y lo fríes como una croqueta, y encima le pones un poco de alioli y salsa brava. Entonces está rico. Y ahí el bar Electricitat es un sitio de tapeo así que las hacen ricas.
Yo te iba a preguntar eso, por el rollo tradición, ¿cuál es tu plato de cocina catalana favorito y si conoces algún sitio donde comerlo? Es que volvemos a lo mismo, es que ya se ha desdibujado mucho la línea de lo que es tradicional o no en Cataluña. O sea, es más tradicional un ramen ahora para mi generación que no otra cosa. O sea, casi todos los sitios de cocina catalana típico de tapeo está hecho por y para guiris, ¿sabes? Entonces... o para un poco expats que traigan a sus colegas y tal, porque son precios que alguien popular no se los puede pagar. Pero, por ejemplo, te diría más de cocina tradicional, hay dos clásicos, que es el Gélida y Bodegas Montferri, que están más por Sants, que son aún sitios como mucho más locales. Gélida con precios locales y con comida local, pero ya hay un montón de turistas, y Bodegas Montferri, como está un poco más retirado por Sants, pues ya la gente es mucho más local, ¿sabes? Pero, hostia, es una cosa en peligro de extinción. Ahora, por ejemplo, los de Aurt, que han abierto una taberna tasca que se llama Tru, quieren un poco también recuperar la gastronomía catalana desde otra perspectiva. Pero a ver, es que al final también es el sinfín de que te vendan gildas a 10 euros, ¿sabes? Porque es que el precio que tienes que justificar por el traspaso que has pagado, los alquileres que pagas y todo, es eso. Mientras el trabajador sigue igual de puteado que hace 10 años. Total. Vamos con la pregunta de ChatGPT. ¿Sabes que cuando le he preguntado a ChatGPT, primero me ha hecho una pregunta para un cocinero de un restaurante mexicano? Para su padre. Hombre, para papá. Para su padre. Roberto Ruiz. Somos 3 Roberto Ruiz cocineros en España. Uno que hace alubias en el País Vasco. Papá Roberto Ruiz, el mexicano. Sí. Sí. Claro, soy el segundo Roberto Ruiz que entrevistas en la picaeta. Es verdad. Sí. Entonces ya he tenido que decir, no, el otro. Exacto. Y me ha dicho, Eso leí. ahora que la fermentación está en todas las cartas y parece que si no tienes un miso casero no eres nadie, ¿crees que la alta cocina está usando los fermentos porque realmente entiende su profundidad cultural y técnica o porque necesita un nuevo discurso sofisticado para justificar precios y relato? Pues la segunda. O sea, es muy buena pregunta esta, ¿eh? Realmente. Hombre, claro, siempre hace las mejores preguntas. Sí, es que siempre digo lo mismo, que es que la fermentación, el libro del Noma ha hecho mucho daño, realmente, porque es como todo el mundo la ha tomado al pie de la letra y todo el mundo a hacer garums, todo el mundo a hacer cochis, todo el mundo a hacer misos, y me parece un poco absurdo, porque es llevar... O sea, es como que la fermentación está de moda, pero los fermentados se están perdiendo al mismo tiempo. Todo el mundo habla de los mismos tipos de fermentado, el kimchi, la kombucha, el garum, que está bien, pero es que hay muchas cosas que se han tenido en culturas propias que se están perdiendo. Ejemplo, las aceitunas en España. ¿Quién sabe hacer aceitunas o ha hecho aceitunas? Súper poca gente en ciudades. Y yo, por ejemplo, era una actividad que hacía con mis abuelos. Sí. Las arangadas, que esto en Cataluña es las sardinas agrias. Que en Cataluña la gente lo sabe por una canción de cuando se caga el tío. ¿Sabes? Imagínate, y nadie sabe lo que es una arangada. Y están en el mercado ahí tiesas, y entonces la gente está haciendo garums de vísceras de pescado y no sé qué, y con coche, y mientras esto, que es lo mismo, técnicamente se está perdiendo. O lo mismo, todo el mundo está haciendo un poco lo mismo. Tengo un colega que hace misos en Oaxaca, en México, que hacen con maíz azul, con cosas así. Y dice, hostia, muy guay, porque no, es producto de proximidad, pero después son técnicas y herramientas foráneas. Entonces, la técnica es una técnica que es japonesa. ¿Hay técnicas en esa zona que hacían lo mismo? Pues realmente sí, y se están perdiendo. Por ejemplo, cuando tú ponías piña en una carne, era para ablandarla y hacer el mismo proceso, porque tiene unas enzimas que rompen cosas y tal. Tú podrías hacer el mismo proceso con una papaya o con una piña. Y eso es una cosa que no se hace. Entonces, hasta que no me escriba un libro que pongan la papaya y la piña, y ya todo el mundo pues empezará a hacerlo. Pero es eso, sí, yo estoy de acuerdo de que se está pecando de utilizar siempre el mismo discurso, en general en la gastronomía, también te digo. Y vamos con las preguntas finales, ¿no? ¿Cuál es tu fermento maldito? Siempre preguntamos a los cocineros por su plato maldito, ¿no? Ese fermento que como que ha muerto de éxito un poco para ti. Hostia, yo creo que la kombucha, al final, al tener una marca de kombuchas, pues el cofundado una marca de kombuchas, pues al final es el que, bueno, es lo repetitivo, pero eso ya como no lo hago yo, está ahí el jefe de fábrica Nacho haciéndola. Yo creo que la kombucha, pero en este caso, claro, lo mío es repetición, es lo que se necesita, bueno, que es esto, que es escala. Realmente tengo la suerte de que no me obligo yo a hacer nada, así tal cual. Sí, no, pero igual es lo típico. Igual ahora dentro de un par de años dirán, eres el del
fuet de conejo. Sí, posiblemente. Algo así que... El de la pechuga que de pollo marque con fuet. culturalmente, ¿no? Sí. Total, bueno, total. el saque de Rosalía, eso causó bastante impacto. Sí. Este es de las cosas. Mira, que antes me has preguntado, hay un método de esto que he hecho con el libro, de ponerle unas enzimas que rompan hidratos de carbono complejo, los conviertan en simples. Vale, una levadura solo es capaz de comer azúcares simples, que son cosas que en general el humano lo detecta con el sabor dulce. La miel, las frutas, todo esto lo puede convertir en alcohol. Entonces, hay 3 técnicas para hacer esto a nivel mundial. Uno que es el germinar, que es el malteado, ¿vale? Que es como se hace la cerveza. Entonces, ahí sucede este proceso que la propia planta da unas enzimas. Hay el otro que es el koji, que es que con lo que se hacen los misos, salsas de sojas, y es con lo que se hace el sake. Entonces tú hierves arroz, le pones este hongo, empieza a crecer y eso rompe hidratos de carbono y lo convierte en simple. Y si tú comes eso, ves que el arroz es dulce. Y hay otro método que se hace en el Amazonas, pero se ha hecho en muchos lugares del mundo, que es cualquier tubérculo, cualquier hidrato de carbono complejo, almidones, maíz y tal, tú lo que haces es hervirlo, luego lo masticas y lo escupes. Y ahí le pones una levadura y eso empieza a fermentar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas enzimas en la boca que es capaz de romper hidratos de carbono complejos, convertirlos en simples. Entonces, tú de ahí, a partir de este proceso, tú puedes hacer alcohol. Entonces, claro, es una técnica que desde nuestra perspectiva occidental, tal cual, lo vemos como una guarrada, pero realmente es súper ingenioso de cómo han llegado culturas a precisamente hacer esto, ¿sabes? O sea, es un acto de ingeniería brutal. Y aún en zonas del Amazonas lo hacen. O sea, ahora yo estuve en poblados, esto en Amazonas, en Ecuador y en Perú, que seguían haciéndolo esto. Entonces dijimos, esto molaría como dignificar esta práctica de alguna manera. Entonces, en ese año, ¿vale? Vi una película de dibujos que se llama Your Name, que es de dibujos animados, que ha sido de las más taquilleras en Japón, que aún esta práctica lo hacen en templos sintoístas y lo hacen de forma muy creepy japonesa, lo hacen chicas antes de su primera menstruación, que tienen que ir a templos sintoístas, mastican, escupen y eso lo dejan fermentar y es para los kamis, los dioses y tal. Entonces dijimos, ese fue el año que Rosalía sacó el disco de Motomami. Entonces dijimos, tío, moto en japonés es cuando pones el koji con la levadura. Entonces estaban como las señales allá y dije, molaría muchísimo llamar a Rosalía y pedirle una muestra de su saliva para hacer que venga y mastique tal, para saber el tipo de pH que tiene, tipos de enzimas, se pueden saber el tipo de salinidad. Intentamos contactar con parte de productora, intentamos contactar con ella, por lo que sea al pedirle una muestra de saliva. Igual no nos contestó. Muy raro, ¿no? Exacto, pero tengo una amiga... Tengo una amiga que se llama Rosalía. Entonces llamé a mi amiga Rosalía y se vino un día a la fábrica y a masticar y escupir arroz y después le pusimos levadura a fermentar. Sí, hicimos 50 litros de esto. Sí. Y bueno, el pecado inconfesable, ¿cuál es el producto ultraprocesado que te flipa, que no puede faltar en tu... No soy muy de ultraprocesados, pero hay un producto nacional que sí que de vez en cuando, que son las rufles jamón. Ese es buena mandanga, realmente. Y es como... Claro, es la cultura de lo que es unas patatas bravas en España, pues es las rufles jamón en lo industrial guarro en España, sí. Yo creo. Porque es una cosa muy nacional, es muy nacional que no se puede extraer del país, ¿sabes? En plan es, jamón. Y de vez en cuando, si tengo algún viaje largo y tal, a una gasolinera, así como, hoy no como, pero una rufle jamón, me permito, de vez en cuando. Sí. Pues ya nada, hemos terminado. Hemos llegado a su fin. Ha llegado esto. Perfecto. Llevamos un buen rato. Sí, ya sabes lo que toca. Tienes que cantar. Hostia, aún haces lo del canto este. Claro, lo haremos para siempre. ¿Hace cuánto que no lo escuchas, cabrón? Joder, macho. A ver, yo creo que puedes cantar. ¿Te sabes tu canción? La canción que me enseñó papá Roberto Ruiz. La canción que te enseñó tu padre. Porque esa canción ahora parece hecha por una IA, porque es como absurda realmente. Sí, parece súper hecha por una IA, pero ¿te la sabes? Me la sé. ¿Te la sabes? Sí. Pues yo creo que pero tú te la sabes también. Yo no, pero canta y algo me vendrá. Vale, es una cumbia creo que mexicana o algo así. Si quieren trago cerveza, trago de vino, trago de anís. Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz. Ese trago yo pongo aquí y ya va. Me encanta. Muchas gracias, Robert, ha sido un gustazo. A vosotros por invitarme, chicos. Y vamos con la taberna de Ramón. Hey, ho, Ramón, te cuentas cosas raras, te invita a una cerveza, estás en la taberna de Ramón.
Hola, Ramoncín. Hola, Pichigüey. Hola, queridos. ¿Cómo estáis, Nikis? Bien, ¿y vos? Nikis. Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Tú eres muy de latas, conservas y eso? Yo soy muy de lata. ¿Cuál es tu lata fab? Mi lata fab son los calamares en salsa. Calamares barra pota en salsa marinera de Albo, que me los compra mi suegra. Albo pasa con Mary. Busca la oferta, ¿sabes? Y me los llevo y me hago bocadillos de calamares de pota, Buah. ¿sabes? Que, a mí bueno, me da la vida. hablando de latas, ¿no? A ver. Vamos a ver, Rosa, que nos dé la lata un ratito. A ver con qué nos delata. Mamá, enséñame a cocinar. Sacando una receta. Estilo Rosa Tobar. Vamos con Rosa. Hola, Ramón. Parece que estáis hablando de conservas. Y cocinar con conservas, pues también es una cosa estupenda. Entonces se me ha ocurrido una receta de caracoles a la romana, que además cuando se compran ya en frasco, te ahorras todo el rollo de tenerlos ahí en ayunas 2 o 3 días, luego de lavarlos en varias aguas y bueno, un rollo espantoso. Entonces hacen falta suficientes frascos para que hagan como 1 kilo de caracoles, 4 o 5 filetes de anchoas en lata que se hayan tenido en agua para que pierdan un poquito la sal y se le hayan quitado las espinas y cortadas en trocitos, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y 2 del aceite de las anchoas, de la lata de las anchoas, 1 diente de ajo. Cuando se han sofrito bien las anchoas que casi se deshacen, se añade de como 4 o 5 tomates al natural de lata, claro, escurridos de los jugos y de las semillas y cortados en cuadraditos. Y luego añadirles un poquito de guindilla y además unas hojitas de una hierba que se utiliza mucho en la cocina romana, que aquí no tenemos. Se llama mentuccia y con un poco de menta, o sea, a partes iguales, con un poco de orégano o ajedrea, se consigue un aroma muy apropiado para esto. Y se hace una salsa buena que esté bien sabrosa y ahí se les da un hervor a los caracoles. Para aprovechar también la cantidad de conservas que hay tan buenas, por ejemplo, de alcachofas, que les va muy bien a las anchoas y a los caracoles, se puede servir con unas alcachofitas salteadas en aceite con ajo. Sí quería añadir que la cocina con anchoas fue mucho más corriente que ahora en el siglo XIX y el XX. Supongo que es una manera de dar sabor a las salsas heredada de la cocina de Roma, ¿no? Que añadía el garum, que al fin y al cabo es una salsa de pescado. Y tanto en España como en Italia, como en Francia, como hay cantidad de recetas en los clásicos, donde, por ejemplo, también en la zona del Lazio italiana, los guisos de cordero se perfuman con unas cuantas anchoas, ¿no? Y le dan a las salsas, sin que sepa directamente a pescado, un aroma estupendo y les traen los sabores de la carne, en este caso de lo que vamos a hablar, de los caracoles, les dan mucho sabor sin que sepa a pescado directamente el guiso. Todo con latas, le dije a Rosa. Algo con conservas. Todo. Es increíble. Lo de esta pava es increíble, macho. Hierba. Es de hierba. Lo de esta pibitruquen es la hostia, macho. La verdad es que es increíble cómo cumple briefing siempre. O sea, pero yo creo que es la que más lo cumple de todos, de hecho. ¿Y tú, Ramón, esta vez cumples briefing o no? Esta vez cumplo briefing, porque de lo primero que voy a hablar, de la mierda esta que se puso de moda de que los influencers proban Surströmming. Ah, la lata esta, ¿no? Asquerosa. Efectivamente, de arenque fermentado, es una especialidad gastronómica sueca que al final es, arenque del mar Báltico. Tiene un olor que huele a hostias, o sea, huele a mierda, y luego el sabor, pues bueno,
pues es lo que Pues bueno. es lo que es. A ¿Tú ver, lo has probado, Ramón? yo lo he probado y es peor el olor, ¿vale? Es peor el olor que el sabor. El sabor incluso se puede tomar en una tostadita y tal. No está bueno tampoco, pero no es horrible. Lo que sí que es que huele a hostias, macho. Yo, de hecho, se recomienda, y yo lo recomiendo y lo hice así, abrir esto debajo de un grifo con agua, ¿vale? Sí, también dicen que un cubo de agua también. Os cuento un poco el proceso de cómo se hace la conserva, ¿vale? Vale. El arenque se pesca habitualmente en primavera y cuando ya está en condición óptima, pues se pesca y se fermenta en barriles durante 1 o 2 meses. Luego ya después de esos 2 meses lo enlatan y ahí continúa el fermentado de medio a 1 año. Entonces ya ahí se genera un gas dentro de la lata, que la lata que era cilíndrica cambia y se hace como abollada. De hecho, lo que pasa dentro de la lata es que hay una fermentación de bacterias, que bueno, pues las bacterias son del género Halonareribum. Wow. ¿Vale? No soy químico. Entonces producen dióxido de carborio. De carborio, me lo he inventado. Carborio Banderas. Es que es idiota, tío. Es que yo o sea, estoy contando una movida y solo va a decir eso, tío. Sí. Que produce dióxido de carbono y ácido propónico, sulfuro de hidrógeno, ácido butírico y ácido acético. Y entonces se junta el olor a huevo podrido con el de la mantequilla rancia y con el del vinagre y entonces tienes pues un olor que es un puto asco. ¿Por qué nace el surströmming? Vale, porque conservar en sal era caro, la sal era muy cara. Entonces, si le pongo menos sal y lo dejo fermentar, pues me ahorro sal y creo esta puta mierda. Entonces, yo lo que he querido analizar, como estoy así muy keto ahora, muy cuidándome. Estás rollo keto. Estoy medio keto, Estás keto. Estoy quete, Tomás. Sí, entonces estoy analizando ketomino, ¿Te analizas la orina? Sí, me la echo en las manos para que no se me agrieten. No, joder, pero en la dieta keto, ¿no? Se mira la orina por si se te va de las manos la cosa. Pero sal de ahí. Escuchadme, estoy keto, que no, lo me refiero que estoy así como dietético. Como rollo fit. O sea, eso, rollo fit. Era más fácil la palabra fit, ¿no? Sí. Llevo 47 días sin fumar, estoy como los presos contándolo. Hostia, es un huevo ya. Y estoy pues jodido. estás guapísimo, cariño. Ya, pero me he puesto gordi. Entonces, bueno, total, surströmming, ¿vale? Información nutricional del sustro. Del sustro. Por cada 100 gramos de surströmming, 82 calorías, ¿vale? Grasas 3,9, grasas saturadas 0,7, o sea que estamos muy bien. Hidratos de carbono 0. 12 gramazos de proteína, Hostia, como dicen tus influencers fit, ¿sabes? Con 12 gramazos de proteína y luego lo que tienes sal como para enterrarte. 8,8 gramos de sal tiene toda la movida. Como curiosidad, bueno, pues que varias compañías aéreas han prohibido volar con surströmming, como es Air France y British Airways, potencialmente explotable. Sí, yo leí, ¿no? Como que en algún avión petó y eso era una fiesta. Sí, y eso era una fiesta. Entonces, bueno. Hostia, es que imagínate. Es mejor. Bueno, claro, es que esto es un puto asco. Pero bueno, que es mejor si lo probáis, comed al aire libre, debajo de una botellita, debajo de un grifito de agua. O sea, cuidado porque sí que es verdad que da puto asco. Ha quedado claro. ¿Sabéis que nosotros mismos podemos hacer la autofermentación? Pues hay peña que se siente borracha sin haber bebido nada. Le pasó a uno del ejército de Estados Unidos que, bueno, pues que después de una infección de próstata tomó unos antibióticos y empezó a tener síntomas raros de que estaba desorientado, de que hablaba con dificultad. Empezó a decir, eres mi mejor amigo. Eres mi mejor amigo, la verdad. Te quiero muchísimo. Y bueno, pues vamos, que estaba mamado, pero no había consumido alcohol. Pues hay personas que el propio cuerpo produce alcohol. Este fenómeno se le llama síndrome de la autofermentación. Cirrosis, ¿no? Se le llama puto borracho de mierda. No, es un trastorno que es muy poco frecuente, ¿vale? En el que ciertas bacterias del intestino transforman los azúcares de los alimentos en etanol, ¿vale? El principal compuesto del alcohol. Entonces, bueno, es el alcohol que contiene las bebidas alcohólicas y hace que te emborrachan, ¿sabes? De hecho, durante muchos años hay médicos que, bueno, que dudaban de que esta enfermedad existiera realmente, pero hay estudios recientes de la Universidad de California en San Diego. Pensé que ibas a decir de la Universidad de mis cojones. De la Universidad de Villarrabo de mis cojones. No. Y descubrieron que 2 bacterias intestinales, que son la
Escherichia coli y la Quisvilla purumniae. Claro, es que si se llama Chacoli, pues claro, como no va. Pues claro, pues que estaban en estas personas. Tiene sentido. Más presentes que lo habitual y formaban etanol. Estas bacterias crecen demasiado y producen pues grandes cantidades de alcohol dentro del intestino y te mamas, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que se ha descubierto es que hay algunos tipos de antibióticos, bueno, pues que pueden ser desencadenantes de que alimenten a estas bacterias y que pueda trabajar el autoemborrachamiento. Efectivamente. Muy bien. Y pasando de tema, bueno, os voy a hablar de un tema que es la historia de los pepinillos encurtidos. Pero porque a mí me gustan mucho y creo que se han puesto muy de moda, pero es que, claro, me he dado cuenta de que la información, las fuentes, ha sido en una página web judía. Muy bien. Fuck Israel, ¿sabes? O sea, entonces, claro, no sé si son muy sionistas y de hecho estaba copiando y pegando todo el texto porque les estaba robando información, sí, no me arrepiento, y me ha salido un banner que me ha puesto: te invitamos a ver el mundo desde una perspectiva judía. Únete hoy a Is Latino y recibe de regalo este espectacular mini ebook. Bueno, a ver, no, en este caso hay que separar la obra del autor, ¿no? Sí, correcto. Bueno, la historia de los pepinillos. En el año 2030 después de Cristo, o sea, antes de Cristo. En el año 2030 después de Cristo, se inventaron dentro de 4 años. Hablando a futuro. Es que estoy fatal. Bueno, después de Cristo. Antes. Antes de Cristo ya eran. Bueno, cuando tú quieras. ¿Qué más da? Sí. Seguro que es mentira. No, es que te están gastando una broma los judíos. Ay. Bueno, los inventó Yahvé. Pues eso, que de toda la vida se han conservado. De hecho, se han encontrado tarros con posibles fermentaciones de pepinillos en el valle del Tigris. Y la palabra pepinillo, pickle, viene del holandés, de pekkel, y en alemán pokel, ¿vale? Que significa salmuera. ¿Cómo se preparan los pepinillos judaicos? Vamos a llamarlos, que son los pepinillos OG. Los que son los pepinillos kosher, lo que os voy a leer, ¿vale? Es coser y cantar, ¿no? Efectivamente, con eneldo. Se lavan los pepinos, se colocan en un bote bueno, con eneldo y ajo, sal gruesa y agua. Y te salen los pepinillos koshers perfectos. Luego se dejan fermentar lo que tú quieras, porque la información que da es entre unas semanas y varios meses. O sea, que lo que tú quieras. Lo que sí que es cierto que cuanto más tiempo lo tengas, afecta el sabor del pepinillo, más fuerte o menos fuerte. Para que veáis la importancia en Estados Unidos del pepinillo, hubo una calle en Nueva York, que es la calle Essex, había más de 80 vendedores de pepinillos, que solo vendían pepinillos en esa calle. Bueno, pues que una auténtica. Lo del pepinillo en Estados Unidos es una puta. Es una puta locura. ¿Hay más pepinillos o judíos en Estados Yo Unidos? diría que pepinillos, la verdad. Pues nada, queridos, ya hemos finiquitado, ¿no? Yo creo que podemos dar. Finiquitown que town. Este programita yo creo que va a ser larguete. ¿No canta? Ahora. No, hombre, claro que va a cantar. Ah, vale, qué susto. Pensaba que lo estabas despachando sin cantar. No. Fermentación, el poder del amor. Cuanto más fermentas, más pasión le das. Sabor en la fermentación. Conserva tu corazón y hazte un bocadillo de amor. El Ramón más romántico, ¿eh? Sí, estás como blandito. Estás como muy Muy bien. romántico. Es que bonito, la verdad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, Que te amigos, jodan. Os queremos. Adiós. Adiós, besos. Por fin es domingo y ya llega la picaeta. Cógete el vermú y vente pa' la picaeta. Con el Javi y el Adri que ya están por aquí. Y con Ramón y Rocío la picaeta se va a venir. Ya está aquí para ti.